Qué noche, Teté. ¡Qué noche! Inclúyame a mí también, que estoy de este lado. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Hugo. ¿Cómo estás, Laura? Una Muy noche bien. espectacular, un programa muy completo. Tenemos un programa, realmente una mesaza, como diría alguien, ¿eh? Yo te quiero spoilear los invitados, ya tengo Sí. ganas de ¿Los estás presentarlos. viendo? Sí, está Bueno. Santiago Kovaladov ya sentado en la mesa, un lujo Una voz de tenerlo. lujo, Sí, un un lujo lujo. tenerlo Sí, para sí. reflexionar sobre toda esta Argentina y sobre todo sobre el tema, bueno, de esta cumbre que fue protagonista este día, que es una comedia de enredos. Desde La CELAC. Disneylandia, Pablo, porque la verdad Una que locura. Disneylandia fue la expresión de la calle Pou, claramente el hombre más coherente en esa cumbre. También, por supuesto, El está hermano Fernando menor. Iglesias, el hermano menor, tenés razón. El gran hermano sería. Mirá cuántas cosas se nos ocurren alrededor de esto que lo tomamos con humor para no llorar. En un ratito viene Elisa Trotagamus, una mujer clave, fue una de las primeras que levantó la voz frente a la llegada de Maduro, que finalmente no ocurrió. Ahora, pobre de alguna Tenemos manera a Alberto Fernando Iglesias Fernández. también, Sí, sí, Fernando Fernando Iglesias, Iglesias. sí, con Sí, sí, lo veo. Sí, Lo veo de acá también. Ahora, ¿cómo se mete la pata a veces, no? Da la sensación de que Alberto Fernández quería que esta fuese su gran cumbre y se le termina empañando por distintas cosas, un poco por errores propios, en gran medida por errores propios y también por, bueno, justamente esta cuestión del hermano mayor, hermano menor. No sabés la polémica que se armó en Uruguay, tremenda. Sí, sí. Incluso, Pablo, hay el diario El País de Uruguay está con una nota central explicando qué quiso decir la calle Pou cuando respondió es Disneylandia, se lo respondió a Massa cuando increíblemente ofreció un rol protector de la Argentina a Uruguay, que tiene mejor todos sus indicadores, ¿no? A pesar de que, como vos bien decías, la macroeconomía de Uruguay es mucho más pequeña, pero bueno, eso tiene instituciones mucho más fuertes, esta es la verdad. Y Uruguay. decíamos al principio, esto de considerarse superior, Santiago nos va a ayudar con esto, considerarse superior, ya arrancamos mal, considerarte que hay alguien que es tu vecino y que es menor, y que encima vos sos el ángel protector, es como too much, es como... Ahora, estábamos acostumbrados a las contradicciones del presidente, a, bueno, las enemistades que propone el gobierno, sobre todo la kirchnerista, pero lo que pasó ahora me parece que fue insólito. Y yo te hago una pregunta a ver si vos me podés responder. ¿Es la Cumbre de las Américas o es la CELAC? Viste, me tapo la boca. No, no, por favor, es la CELAC, que quede claro. Yo vi todos los banners, decían CELAC. No vi ningún banner que ¿Y por dijera qué el Cumbre de las presidente Américas. le erró ahí? Es el furcio de cada día. No podemos vivir, Pablo, sin un furcio de cada día de Alberto Fernández. Lo No. esperamos. No me digas, cuando recibí los cortes decís cuál fue el furcio de hoy. Claro, es así, es así. A ver, quiero hacer un acto de desagravio al presidente de la Nación. Bueno. Apa la Todos papa. nos podemos equivocar, nosotros Sí. estamos frente a una cámara, nos Sí, podemos y nos perfectamente equivocamos, equivocar, sí. somos personas. Alberto Fernández creo que también. El problema es la periodicidad del error, ¿no? Exacto. Este es el punto. Y que siempre, viste, que todos tenemos puntos más fuertes, donde nos sentimos más cómodos y otros que estamos más flojos. Bueno, hay que tratar de esquivar a los puntos flojos. Alberto Fernández es como que los va a buscar. Claro, Sí, porque... no, y además confunde, ¿no? Cuando te acordás ese famoso de dónde viene cada uno, los No, venezolanos, eso no lo los digo ni loco. brasileños. Sí, de los ¿No? barcos. Obviamente todos podemos furciar delante de una cámara, sin duda, sobre todo cuando hablas mucho tiempo. Pero, como decís, como dice Juez, ¿no? El tema es la dosis siempre. Claro. Cuando habla de la Coca-Cola, ¿no? Cuando habla de cómo se arman las bebidas, en qué dosis, ¿no? Y bueno. Claro, Alberto lo viene haciendo con frecuencia. Así es. Así que, bueno, tenemos un programa, me parece, más que interesante, como cada noche aquí en La Nación Más, ¿eh? Miren que los veo, siempre los veo. Bueno, muchas gracias. Nosotros también te Nosotros acompañamos. también vimos la gran nota que hiciste con Guaidó, muy Sí, buena. Sí, impresionante. muy buena, muy buena. Impresionante. Muy oportuna, agregando información clave a toda esta historia para que la gente entienda qué es lo que está efectivamente pasando entre nosotros. Claro que sí. ¿Y cuál es la relación con el gobierno argentino? Lo dejo todo en sus manos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Arrancamos. Bueno, hoy, como decíamos recién, una cumbre. Mira, tenemos... tenemos música. Claro, Epa. mirá, fíjate. Epa. Bueno, mirá. Con efectos especiales y todo. Con efectos y No es todo. Orlando, No, se es cumplen 50 años, creo que el año pasado, de Disney, Disney World, ¿no? Como Disney dijo. World, como Claro. diría Cristina Kirchner. Sí. Pero bueno, la calle Pou dijo Disneylandia, se refiere a la comedia de enredos de la cumbre de la CELAC, donde, bueno, como te acordás ayer, hablamos ampliamente sobre la cancelación del viaje de Maduro, que aparentemente tuvo miedo de venir porque podría ser detenido. La CELAC es una especie de OEA sin Estados Unidos, esta es la verdad, surge con los gobiernos
muchas comillas, progresistas, por iniciativa de los gobiernos progresistas de la región, y hoy estuvieron los 33 presidentes juntos. Bueno, en realidad la presencia en este foro no ha significado más que declamaciones, muchas de ellas incoherentes o falta de contenido que generan más divisiones que acercamiento regional. Hay claramente una idea que, por ejemplo, expresó el ministro Massa, que de algún modo resume el espíritu de lo que dejó la cumbre de la CELAC. Lo escuchamos. Yo creo que Uruguay es uno de los hermanos menores del Mercosur, y Brasil y Argentina tienen la responsabilidad de cuidarlo como a todo hermano menor. Hasta ahora no conocíamos un Massa con exabruptos que pueda ofender a un pueblo hermano. Tal vez esté debutando el ministro de Economía, que era más cauto en sus declaraciones, tal vez más preocupado por los números y más inclinado hacia seducir a banqueros norteamericanos, buscando tal vez un apoyo para la campaña política que ya comenzó, aunque él la niegue. Pero en este caso no entendemos por qué. Si fue un guiño al gobierno kirchnerista, un agravio gratuito a los uruguayos que hablaron del comercio bilateral con China, pero el exabrupto tuvo repercusiones, Laura. Te cuento, fuentes muy cercanas a Massa dicen que Cristina lo está entrenando a Massa, lo está kirchnerizando, tal vez sea producto de esto. Pero la realidad es que la calle Pou le respondió al ministro de Economía Massa y le respondió así. Mirá. A ver. Preguntarle cómo reaccionó tras tomar conocimiento de que el ministro de Economía argentino consideró a Uruguay como un hermano menor. No, eso parece Disneylandia. Bueno, parece Disneylandia. ¿Qué quiso decir Hugo la calle Pou? Bueno, los colegas del país fueron a preguntar a gente cercana a la calle Pou. Bueno, ¿qué es Disneylandia? Bueno, lo que quiso decir es que Massa se armó una fantasía a lo Disney, ¿no? Donde hay un hermano mayor, un hermano menor, que no es tan menor, después vamos a ver los indicadores de Uruguay, y que, bueno, armó una historia en su cabeza a lo Disney. Esto es lo que dicen dos operadores del presidente Lacalle Pou, lo explican nuestros colegas del diario El País. Interesante, ¿no? Porque vendría la pena tal vez volver a leer a Armand Mantelar, que habla del Pato Donald, ¿no? En aquel análisis de principios de los 70, cuando se intentaba justamente entender el rol de los medios. Tal vez a eso se refirió Lacalle Pou, pero en cualquier caso... Quedaba claro, quedaba como... Le faltaba una explicación, ¿no? Una explicación. Disneylandia, ¿qué es Disneylandia? Pero la fantasía es una palabra que resume muy bien, me parece, el concepto, que también el senador uruguayo, acá lo vamos a ver, explicó de este modo, a través de un tuit muy delicado, en sus palabras bastante más elegantes que las que usó el ministro Sergio Massa. Le agradece primero a Sergio Massa, pero no creo que ningún uruguayo quiera ser cuidado, y ahí viene el palo, con un ministro de Economía que tiene un dólar cotizando 3.50. Si usted nos permite, hoy cerró a 3.81, justamente en el mismo sentido de su argumento. Por privado, le paso el teléfono de Azucena Arbeleche, llámela, que es, entiendo, la ministra, es la ministra de Economía. Que además fue premiada a nivel internacional porque maneja la economía de Uruguay mucho mejor que lo que hacemos los argentinos, y dice a Massa, le indica, llámela, que le dará unos sensatos consejos. Qué buena palabra, sensato. Sí, bueno, es teniendo en cuenta lo sutiles que son los uruguayos, bastante directo, le pega un palo bastante... Bueno, no nos protejas más, Massa, no nos protejas porque... ¿Más problemas busca el gobierno? Los indicadores que vos tenés, preferimos quedarnos con Azucena, la ministra. Y esto, bueno, acá vemos, ¿no? ¿Quién será el hermano mayor y quién será el hermano menor, no? Porque dato mata relato. Mirá, bueno, Argentina, tenemos un salario mínimo de $175, el más bajo de la región, uno de los más bajos. Abajo está Venezuela, justamente nuestro aliado ideológico. Inflación del 2022 casi un 100%, 94,8%, y un dólar de 3.81, 3.83, como bien decía Hugo, un dólar 3.81 pesos argentinos. Hablamos obviamente del dólar Uruguay. Salario sí, la comparación, mínimo, ¿no? 538 dólares, uno de los más altos de la región. Inflación del 2022 es la que tenemos nosotros en un mes, 9%. Un dólar 39 uruguayos. Bueno, esto contradice un poquito la superioridad moral
con la que Massa se autopercibe. Y el riesgo país, para seguir comparando, ¿quién es el mayor en términos de los datos, de la información puntual? Fíjate, el riesgo país, la Argentina, 1.840 puntos, esto es de ayer, Brasil 259, le sigue bastante lejos de la Argentina, le sigue Panamá, le sigue Perú y Uruguay bastante más lejos, con mucho menos riesgo país que la Argentina, solo 122. ¿Qué es el riesgo país? Bueno, es el dato que indica si un país es capaz de recibir crédito en el mundo, si es confiable, si tiene una política económica sensata, organizada y un estado jurídico que también permite darle crédito a la Argentina, cosa que en este caso está bastante contradecida por el riesgo que tiene la Argentina altísimo. Bueno, el kirchnerismo siempre se ha enorgullecido de sus salarios. Cristina se llena la boca con los salarios. ¿Quieren ver cómo estamos en salarios en la región? Bueno, encabeza Costa Rica con 603. Estamos hablando de dólares, ¿no? Sí, 603 dólares. Le sigue Uruguay con 540 y mirá cómo vamos nosotros. No, todavía no estamos, no aparecemos. Todavía, hay que bajar. Hay que bajar, abajo de Honduras, bajar. Que tiene problemas con las maras y tantos otros. Bueno, Colombia, Dominicana. Anteúltimos, 189 dólares y Venezuela 8 dólares. Ahora, no es que el peronismo mejora los salarios en la por distribución de la riqueza. No es que el peronismo y el kirchnerismo sobre todo propone la justicia, o en realidad la respuesta a esto es que cada vez hay más pobres en la Argentina o se practica el pobrismo entre nosotros. ¿Esto será nuestro aspiracional, Venezuela? Porque dice además que está repuntando Venezuela. Mirá dijo Maduro que está repuntando, menos mal. Mirá, 8 dólares por mes. Si estaba bajando, estábamos en problemas. Nuestro aspiracional. Bueno, tenemos más datos para entender, a partir de la información concreta, qué es lo que le pasó a Massa y qué es lo que pasa en la CELAC. Decíamos, una comedia de enredos, algo que nos impacta porque no obedece a la agenda de los argentinos, sino a un minúsculo grupo de empoderados dictadores, en este caso, que fueron bienvenidos por la Argentina. Mira, una foto de familia, hubo los 33 jefes de gobierno. ¿Qué dice esta foto, Laura? Que el lenguaje corporal dice muchas cosas, claro, y las ubicaciones en las fotos también. En el centro está Lula, está Alberto Fernández, después se lo ve también al canciller, ahí a Santiago Cafiero, y el hermano menor parece que él se corrió solo o, no sé, fue expulsado casi a los márgenes de la foto. Ahí lo tenemos a la calle Pou. Con gesto bastante adusto, bastante serio. Lo dejaron a un costado, literal. O él se puso un costado, porque estuvo muy serio durante toda la cumbre. Denunció una ideologización de la CELAC. Dijo, esto no es un club de amigos, no debería ser un club de amigos. Estuvo muy crítico, fue la voz disonante. De hecho, los diarios de Uruguay lo destacaron a la calle Pou como la voz disonante. Bueno, mira, esto es una imagen que resume justamente un posicionamiento, al menos en esta foto. Ahora, ¿de qué hablamos cuando vimos a estos mandatarios reunidos hoy? ¿Hablamos de la CELAC? ¿Hablamos de la Cumbre de las Américas? Se supone que un presidente, hay momentos en donde devela si está ubicado en el lugar y en el contexto adecuado. ¿Querés escucharlo? Como el presidente Alberto Fernández, que es además quien preside pro tempore esta cumbre, dijo esto. Ahora debo dar un golpe con este martillo y dar por inaugurada la sesión, con lo cual dejo así inaugurada la Cumbre de las Américas. De la CELAC, perdón, de la CELAC. Y dicho, perdón, locutora. Ahora debo dar un golpe con este martillo y dar por inaugurada la sesión, con lo cual dejo así inaugurada la Cumbre de las Américas. De la CELAC, perdón, de la CELAC. ¿En qué está pensando el presidente Alberto Fernández? Se ríe Santiago Kovadlov, Fernando Iglesias, porque es un blooper, ¿no? Es un blooper. Es un blooper. Pero cuando los bloopers se repiten y se suman a las contradicciones, a los pensamientos tan contradictorios y tan opuestos que el presidente justamente expresa y que los archivos lo revelan como tal, nos inquieta porque vemos que hace poquito, creo que ayer, habló de Chávez. Chávez ya murió hace algún tiempo y ahora comete este error. ¿Estará el presidente viviendo algún tipo de presión? ¿Será solamente el estrés?
o este lapsus o fallido explicarán algún otro motivo de lo que pasa con el primer mandatario de la Argentina. Menos mal que no habló de ninguna garganta, ¿no? No metió ninguna garganta, acordás? de nada. Lo de garganta. Garganta, bueno, sí. Garganta profunda, dijo, en vez de la garganta poderosa, profunda. que es la famosa revista. Bueno, hoy hubo un regalo muy particular del presidente de Bolivia, Sí. que es un equeco. Sí. Ay, mirá, lo estamos viendo. Sí. Equeco, mira qué contento que está Alberto ahí con su equeco. En la Argentina se veía Es antes, un- cuando éramos... Bueno, yo era más chico, vos no tanto. No, yo y, era, ni y existían. se veían, se usaban en las casas los equecos, incluso se le ponían cigarrillos, por eso tiene ahí la boquita abierta. Pero este es un símbolo que recibe el presidente de Bolivia, ¿no? Sí, es un símbolo de la abundancia, está dentro de una fiesta en Bolivia, de una celebración, por eso le regala el equeco. Bueno, Alberto necesita mucha abundancia, Claro. ¿no? Necesita... Mirá, viene con un símbolo de Malvinas, viene con la copa, viene con un billete con la cara de Messi. ¿Será el billete que se viene? ¿Será la famosa moneda a nivel sudamericano? ¿Será el sur o será el billete con la cara de Le Messi? estará Bueno, adelantando algo, decís vos. bueno, puede viste, ser hay una símbolo. simbología que ahora nos... Viste, hay que desencriptar todos los códigos Así que es. pueden estar en este mensaje. Por lo Pero, pronto, el sí. equeco es un regalo. El equeco es un regalo y Alberto está como en Disneylandia, Sí. ¿no? Está riéndose así como en Disneylandia, ajeno de todo lo que pasa en la Argentina. Sin cometer errores. ¿Podemos decir que es el equeco del presidente? Pues, ¿quién será el equeco? El equeco ¿no? del presidente. El equeco. Bueno. Pero bueno, este es un presidente que siempre sabe, Hugo, de dónde viene cada nacionalidad. Tenés razón. Ha dado cátedra de esto. Mirá. Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Qué lujo, ¿eh? Santiago Kovadlov, por supuesto Fernando Iglesias, enseguida se suman más invitados. Santiago, una mirada sobre esto que ha pasado. Bueno, en primer término me parece que la expresión que empleó el ministro de Economía para referirse al Uruguay, más allá de que es una desconsideración diplomática abismal, revela un desconocimiento tan profundo de la realidad de ese país. En principio, un hermano menor no necesariamente es un hermano inferior. Esto es importante entenderlo. Yo tengo un hermano menor, pero mi hermano menor no es inferior, es infinidad de cosas superior a mí. Y este hermano habría que ver en qué es menor, pero por lo pronto ustedes lo han evidenciado muy claramente. Es un país cuyas instituciones funcionan, cuya organización en términos de gestión es espléndida y por lo tanto lo que ha hecho el Ministro de Economía es una agresión. Se parece mucho, no creo que lo haya leído, a Esopo. ¿Recuerdan la fábula de Esopo del zorro y las uvas? Porque además, perdón, Santiago, él prometió protección, ¿no? Dijo, nosotros tenemos que protegerlo, porque ahí sí lo pone en un lugar de inferioridad. Sí, pero justamente está subestimando la realidad en favor nuevamente de un argumento retórico sin consistencia que solo puede ser persuasivo para quien rechace los hechos de la realidad. Esto es lo que ocurre con este gobierno. Los lapsus del presidente son evidentemente expresión de su desconocimiento de la realidad. No es que se equivoca cada ¿Vos rato. crees que sí? Él es un lapsus. Él es... Y la fábula de Esopo, por favor. ¿Cuál es la fábula de Esopo? La zorra aspiraba a comer las uvas. Estaban demasiado altas, no llegaba hasta ellas. Conclusión, dijo que no le interesaban las uvas. ¿Que no las iba a comer? Porque no le importaban. ¿Por qué no podemos aprender en este gobierno de los países que se organizan, que afianzan su democracia, que tienen instituciones consistentes y en lugar de desdeñarlos por lo que logran, pudiéramos aprender lo que no sabemos hacer? Interesante. ¿Fernando? Fernando. No, bueno, le dan micrófono a Massa y se muestra lo que es. Si alguien creía que Massa, yo lo tuve de presidente de la Cámara, lo he llamado un prestigioso animador de fiestas infantiles. Pues. Y en cuanto le den un poquito de micrófono, vamos a descubrir un nuevo Alberto.
Porque además lo quieren proponer como el nuevo Alberto, ¿no? El nuevo peronista, moderado, republicano, que va a garantizar no sé qué cosa. Cristina lo está entrenando. Bueno, no me parece raro porque son el tipo de ensaladas que hacen estos muchachos que no les importa nada, porque hace no mucho Massa era el que le iba a poner presa a Cristina, ¿no? Bueno, lo primero es esto, esta sensación de amargura y de sentirme, de que me dé vergüenza, porque esto va a quedar en la historia. Es decir, no es que los uruguayos se van a olvidar. Se van a acordar que tuvimos un ministro de Economía que con total desprecio, el mismo día que se le escapaba el dólar a 380 y pico, se pone a tratar a los demás de ¿Desprecio inferior. Con desprecio, con desprecio. Superioridad moral, ¿no? Sí. Pareciera. Después hay otras cosas. No quiero dejar pasar el tema de que no vino Maduro. Me parece que es un gran triunfo de la sociedad, de la parte democrática de la sociedad argentina, y que ha tenido actores importantes, entre ellos el periodismo, una parte importante de la oposición que salió muy fuerte, pero sobre todo tuvo la denuncia de Patricia Bullrich, que fue la que encabezó, la que metió, la que dijo debería estar Anoche preso. lo contó acá antes que en otro lugar. Bueno, lo decimos porque fue una linda oportunidad para que ella explicase que conectó con gente de la DEA, aprovechando su experiencia como es ministra de Seguridad, y a partir de allí la denuncia, ¿no? Sí, ayer salió con nosotros. Me parece que no es poco. Patricia desde Cumelén, en exclusiva, explicándonos esto. Me parece que no es poco, considerando la importancia que tiene esto. Hola, Elisa, qué gusto de verte. Y lo otro que me parece una reflexión más específica sobre el tema, sobre el problema de la integración regional. La integración regional ha tenido enormes dificultades en todo el mundo, también en Sudamérica. La mayor parte de los instrumentos están en crisis, como el Mercosur. Ha tenido éxito en un solo continente, un éxito extraordinario, maravilloso, que llevó a la Europa, que salía destruida de una guerra, del fascismo, del genocidio, del holocausto, la llevó a ser lo que es hoy. Quizás la región en el mundo donde más se respetan el bienestar social, los derechos humanos, la democracia. Claro que sí. Ahora, la clave de la integración europea fue que la integración no puede tener un contenido ideológico. En la integración contribuyeron desde Spack, que era un socialdemócrata, de Gasperi, que era demócrata cristiano, Adenauer, demócrata cristiano, liberales, conservadores, porque no puede tener la simple razón por la que no puede ser ideológica es que los gobiernos cambian. Un día es un gobierno liberal, el otro día es uno conservador, el otro día es socialdemócrata. Fernando, lo vamos a escuchar. Se suma a nuestra mesa Elisa Trotagamus. Bienvenida, Elisa, que es defensora de derechos humanos. Protagonista de clave, fue la primera, creo, que hizo la denuncia junto a sus compatriotas para evitar que Maduro llegase a la Argentina, así que queremos escucharla con mucha atención. Pero antes lo escuchamos a la calle Pou, reseñando o afirmando lo que recién decía Fernando Iglesias. A ver. Y para que estos foros subsistan, no pueden tener el carácter de club de amigos ideológicos. Es más, en la variedad y en el cambio y en la alternancia estará la fortaleza de esta organización. Entonces, mal hacemos en ponerle un tinte ideológico a la CELAC. Yo he escuchado discursos que comparto casi totalmente, he escuchado discursos que comparto la mitad y hay discursos que no comparto casi nada. Pero aún así, sin compartirlos, entiendo que nuestras naciones se tienen que vincular. Y por eso, cuidado con la tentación ideológica en los foros internacionales. Porque lo que sucede es que cuando cambie la ideología de un lado o cambie para otro, los foros se desvanecen. La ideología mueve a este bloque. Elisa, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí. Santiago, Fernando. Sí, evidentemente creo que es lo que está intentando mover a este tipo de organismos, porque además así fue creado. Recordemos que la CELAC fue creada justamente por Chávez, usando discrecionalmente el dinero de los venezolanos y queriendo generar algún tipo de competencia con una organización tan importante y de tantas décadas como es la OEA. Creo que hasta el día de hoy no se ha logrado, porque entre otras cosas la OEA tiene los principios democráticos que así han suscrito las naciones a través de la Carta Interamericana. Y el hecho de que países o gobiernos, como lamentablemente el gobierno de Alberto Fernández,
pretenda pasar por encima de estos principios, invitando justamente a dictadores y tendiéndoles alfombra roja y rindiéndole honores de la manera que lo vimos incluso con Díaz-Canel, que sí llegó. Porque si bien Maduro no vino, y creo que definitivamente es una victoria para los demócratas de toda la región, por supuesto que para los venezolanos, pero quiero destacar que también especialmente por los argentinos, porque con esa sociedad civil organizada, con los políticos, con el apoyo de los periodistas, de los medios, se logró hacer una presión lo suficientemente grande para que no viniera, pero sí vino Díaz-Canel, que es el artífice, es el dictador del país, artífice de todas las dictaduras que hay en Latinoamérica y de todos los modelos autocráticos que están tratando de imponer. Bien, Elisa, Maduro explicó por qué no vino a la Argentina. Lo escuchamos. Un saludo especial para todas las delegaciones de la cumbre número 7 de la CELAC. Hubiera querido estar físicamente, directamente, en el sitio de los acontecimientos. Como siempre hemos estado, como siempre vamos a estar. Razones que se escapan a nuestra propia voluntad, de las conspiraciones permanentes, de la persecución permanente, de la amenaza permanente, de las emboscadas que se calculan, me hicieron tomar la decisión, creo, más correcta y justa de no caer en las provocaciones que pretendían manchar este momento tan esperado, tan especial para América Latina y el Caribe. Santiago. Bueno, ante todo me gustaría retomar lo que Elisa decía, ¿no? Me parece muy importante entender que si bien, y también lo que decía Fernando, sin duda el día de ayer fue un día excepcionalmente significativo para la democracia, un triunfo excepcional de la sensibilidad cívica y democrática de nuestro país, en alianza justamente con la comunidad venezolana de la Argentina. Pero si queda claro que no vino Maduro, sigue siendo oscuro el hecho de que nuestro presidente lo haya invitado. Oscuro que haya invitado al presidente de Guatemala o de Nicaragua, que haya invitado al presidente cubano. ¿Por qué esas figuras que son inequívocamente dictatoriales son referentes de la identidad de nuestro gobierno? Es una buena pregunta. Creo que es muy importante entender que si la ausencia de Maduro pone aún en relieve mayor la figura de nuestro presidente como un presidente que encuentra en ese ausente, en el que ha venido y en el otro que no ha venido, los referentes de su concepción de lo que es América Latina, de lo que es la ley, de lo que es la organización social y política de nuestros países. La CELAC, que es sin duda una iniciativa valiosa, dominada por esta sensibilidad en la que se privilegia la dimensión de lo autoritario, naturalmente lo coloca al presidente del Uruguay y algunas otras figuras más en un lugar de advertencia muy importante. Están ellos advirtiendo, lo decía Fernando muy bien, que donde hay uniformidad ideológica no hay pensamiento. Y que es más, la riqueza estaba en la diversidad, eso es lo que destacó la calle. Exactamente. Quiero preguntarte algo, Santiago, y después obviamente abrirlo a la mesa, que a mí personalmente me llamó mucho la atención ver esas dos imágenes contrapuestas. Teníamos a una compañera de Elisa, también una exiliada venezolana, que había debido irse, bueno, de Venezuela junto con los 7 millones de exiliados que tiene Venezuela. Y estábamos viendo en el CCK artistas, el otro día sucedió, que también se habían exiliado en nuestra dictadura, que estaban celebrando a Maduro, Díaz-Canel, y bueno, Ortega no vino, pero bueno, era una celebración de estos dictadores. ¿Por qué existe esta fascinación de ciertos artistas que han vivido el exilio, que han vivido dictaduras, e incluso de intelectuales, ¿no? Con estos dictadores, muchos intelectuales de izquierda y de centroizquierda? Es muy difícil encontrar una respuesta unívoca a esa pregunta tan importante. La historia de nuestra civilización occidental está plagada de intelectuales que adhirieron a figuras totalitarias, siendo por otro lado notables en el desarrollo de un pensamiento creativo y analítico. Sartre con el comunismo, Heidegger con el pensamiento nazi, los que han seguido
a Mussolini, Ezra Pound, por ejemplo, de los grandes poetas de lengua inglesa. ¿Qué es lo que los fascina en estas figuras? Yo tengo una hipótesis, pero no alcanza. Solo la tengo y la expreso. Creo que la necesidad de claudicar del pensamiento crítico se pone de manifiesto en el momento en que un intelectual adhiere a una figura inequívoca y autoritaria. Es una declinación de la responsabilidad crítica, la fascinación por un pensamiento que pone fin a la pregunta y se afirma en una respuesta indiscutible. La pasión por lo inequívoco. Interesante. ¿Se asustó Maduro, Fernando, por eso no vino? Corrió. Maduro corrió, está muy claro. Y esto muestra también la devaluación de todas estas figuras tan tristes, ¿no? Porque uno puede pensar lo que quiera de Guevara. Yo he sido siempre muy crítico del Che Guevara, pero no se les puede reconocer el valor de enfrentar metralla en mano a fuerzas superiores. Ahora, son la parodia en realidad. Hay toda una declinación descendente de los atributos de un Guevara con todo lo contrario que puedo tener desde el punto de vista ideológico. A un Chávez y de un Chávez a un Maduro. ¿De dónde termina esto? No lo sé. Pero es muy llamativo. Y es muy llamativo también porque se contrapone con esta mentalidad muy fuerte en el populismo de la necesidad del hombre fuerte, del líder, ¿no? Uno repasa a los grandes ídolos del progresismo y del pensamiento supuestamente progresista argentino, el pensamiento progre, lo digo bien entre comillas porque progresistas no tienen nada, y lo único que encuentra son militares, el general Perón, con el coronel Chávez, el comandante Fidel Castro, el comandante Che Guevara. Hasta Evita, que era odiada y despreciada en las Fuerzas Armadas, le tuvieron que inventar un grado militar, Evita capitana. Entonces, es verdad. Esta mentalidad... Bueno, Cuba, patria o muerte, ¿no? Por eso las nuevas generaciones hablan de patria o vida. Es que hay ahí una raíz, para mí, histórica muy fuerte en toda Latinoamérica y en Argentina. Estoy justamente escribiendo sobre eso y charlando con eso, vamos a sacar un libro con Lori Sanata, que es el rol que ha tenido la espada cuando uno repasa la historia argentina. No encuentra más que militares en el poder, al principio, porque es un país que ha ido sistemáticamente de un conflicto a otro. Primero la conquista, después las invasiones inglesas, después la guerra de la independencia, después las guerras civiles. Es decir, lo único que hemos tenido es una estructura militar. Y cuando los militares que tienen una función digna... A ver, lo loco, si querés, es que el kirchnerismo se llena la boca, bueno, hablando, obviamente, en ese punto con razón, de la dictadura, de los desaparecidos, de los derechos humanos de la última dictadura. El problema son los militares metidos a hacer política, que es un campo, la política, y en particular la política democrática, tiene una lógica opuesta a la lógica militar. Porque cuando vos estás en un ejército, necesitas verticalidad, que te obedezcan rápidamente, que sigan tus órdenes. En la democracia es todo lo contrario. Se basa en la horizontalidad, en la igualdad de los ciudadanos. Entonces, esa irrupción ha tenido en la historia argentina dos grandes nombres. El partido militar y el peronismo. Golpe de 1930 y golpe de 1943. Y las consecuencias se ven en esta mentalidad que todavía subsiste y que es un poco extendido a toda Latinoamérica, porque Maduro, Chávez, Castro, Guevara no son otra cosa que eso. Sí, incluso Ortega, ¿no? Quisiera incorporar, perdón, a Elisa a este debate. ¿Maduro no vino porque se asustó, porque tuvo miedo? Yo creo que sin duda alguna Maduro se da cuenta que el mundo cada vez le es más chiquito. Maduro visita solo los países amigos que le garantizan la impunidad absoluta. Es Cuba, es Irán, es Rusia. Y la realidad es que quiso, no solo Maduro, sino Alberto Fernández, incorporar a Argentina a esa lista. Y creo que nuevamente hoy tenemos que considerar una victoria para todos que Argentina no fue incorporada a esa lista tan deplorable. Y se asustó justamente por una conjunción de hechos. Se asustó por la movilización ciudadana. Se asustó porque en todos los canales de redes sociales, ¿podía ser detenido de noticias, efectivamente? Mira, yo creo que hay que ser realistas. Difícilmente iba a ser detenido, que le iban a poner los ganchos, por decirlo de alguna manera. Pero de que podía pasar, podía pasar.
Recordemos el caso de Pinochet en el 98. Es real, Pinochet no era presidente en ese momento, pero era senador vitalicio de Chile. Recordemos el caso y el primer caso de la Corte Penal Internacional, que fue justamente con el presidente de Sudán en funciones. Y recordemos además que tiene que ver con la denuncia que introduce el FADER, el Foro por la Democracia Regional, del cual forma parte Santiago también, y la misma denuncia que introduce Patricia Bullrich, que Argentina está apegada a la jurisdicción universal desde su constitución, con lo cual podía pasar y él no estaba dispuesto a tomar ese riesgo. Además de que podía pasar el miedo que ya se venía mencionando de que detuvieran a los aviones. Esa misma aerolínea, Conviasa, que está sancionada por Estados Unidos, es la que es también dueña del avión que hoy en día aún todavía está retenido aquí en Argentina. Entonces eran muchísimos casos, ellos quisieron tratar de parecer que pueden pasearse por el mundo como que no pasa nada, pero no, el mundo cada vez no les está totalmente cerrado, es la realidad, pero cada vez les es más pequeño. Bueno, quien tuvo una voz crítica en línea con lo que estás diciendo, Elisa, fue el presidente de Paraguay en la cumbre de la CELAC, lo quiero compartir con ustedes, y dijo esto, mirá. Y así como nos preocupan los hechos ocurridos en Perú, en Brasil, también nos preocupa, presidente, y este es el foro donde tenemos que decir el éxodo masivo que vemos y que según ACNUR, la migración venezolana es la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo. Y no podemos mirar a un lado cuando más de 7 millones de venezolanos y la diáspora venezolana no puede ser obviada y debe ser abordada y buscar una solución. Si hablamos realmente de que nos preocupa la dignidad humana. Santiago, fuerte, ¿no? Creo que muy fuerte, muy claro, sobre todo de un realismo que no apunta tanto a hacer una denuncia desconocida, sino a recordar una verdad negada. Esto es lo que me parece indispensable. Interesante. Lo que está ocurriendo en la CELAC es traer no a la luz algo que se ignora, sino tratar de mantener a flote lo que se pretende sepultar con el olvido y la negación. Y esto es lo que está haciendo el gobierno argentino, desgraciadamente. No quiere conocer ni reconocer la verdad, pero ya la CELAC misma, por su estructura, evidencia que no está compuesta por un coro de voces uniformes, que hay voces disidentes que vienen a recordar una verdad dramática y que esa verdad dramática está sostenida por quienes aspiran a vivir democráticamente. Es muy interesante lo que decís, porque todo el mundo sabe que esto es cierto. De hecho, lo dijo también el presidente de Chile, Boris, lo escuchamos, lo vemos. Bueno, ahí en un ratito lo vemos, o ya lo vemos. Sabemos que los valores de la libertad y el respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. Y en este sentido, reitero, tal como lo han hecho otros, que necesitamos ver a Venezuela de regreso en los foros multilaterales. Manifestamos nuestro apoyo a la tradición pacífica, democrática y decidida por el pueblo de Venezuela, a la crisis política y humanitaria que golpea el país, y expresamos nuestra voluntad para colaborar en el diálogo entre los distintos sectores del país para encontrar una salida que permita la realización de elecciones libres, justas y transparentes con supervisión internacional el año 2024. Bueno, Santiago, un presidente además de un signo de centroizquierda, Claro. Diciendo, bueno, elecciones libres. Aquí volvemos a lo que planteaba Fernando. Es decir, donde hay pluralismo, la izquierda y la derecha se definen por su apego a un centro. Una centro-derecha, una centro-izquierda comparten un patrimonio de valores que son los del centro y entonces se inclinan hacia uno y otro lado sin romper con el centro. Boric y el presidente del Uruguay comparten una misma concepción de la democracia, sí la comparten, que tienen puntos de vista en torno a la gestión, los tienen, pero ¿por qué pueden convivir? Porque tienen valores comunes. Donde hay exclusión de los valores comunes, solo hay ideología
y hay negación de la diferencia. Fernando. Y bueno, un proceso de integración regional virtuoso depende de dos cosas. En primer lugar, el hecho de que quienes se integran respeten un credo democrático, la cláusula democrática del Mercosur, por ejemplo. Venezuela está fuera por no cumplir con ese. Entonces, eso fue una condición. En Europa fue muy llamativo. Todo el sur de Europa tenía problemas de golpes de Estado recurrentes. El tejerazo en España fue pocos años antes de la integración a la Unión Europea. Una vez integrado, no se habló más. Es decir, la integración regional tiene un componente poderoso de democratización, pero tiene que respetar una cláusula democrática que quienes se integran sean democráticas. Acá eso no se respeta en la CELAC, que es un foro ideológico, y que tiene... Pero es interesante que esta voz disonante, perdón, Fernando, es muy significativo, y no quiero dejar de citarlo, lo que dice cuando empieza la conferencia Alberto Fernández. Todos los gobernantes que están aquí presentes fueron elegidos democráticamente. Me están cargando. En Cuba, no, ¿desde cuándo? ¿Cuándo hay elecciones democráticas en Cuba? Venezuela, Nicaragua, bueno, no, me parece que... Entonces, se da vuelta todo. Es decir, donde tiene que haber pluralismo, rige el contenido ideológico. Y donde tiene que haber democracia, rige el siga, miremos para otro lado. Entonces, el resultado es que es una integración regional que no avanza, que retrocede y que no tiene ningún resultado. Quiero hacer una pregunta a Santiago, si me permite, mirando hacia el futuro, Santiago. ¿Usted ve que la Argentina tiene una disposición para cambiar el transcurso de lo que venimos viviendo en los últimos años o estamos muy lejos de poder hacerlo? Una cosa son las dificultades que van a enfrentar los que emprendan el cambio y otra es la decisión de emprender el cambio. Yo veo en la oposición una decisión profunda de emprender ese cambio. Creo que hay dentro de esa oposición figuras inequívocas en cuanto a esto. Están dispuestas a correr todos los riesgos para reconciliar a la política con la ética. Y esta es la condición fundamental para que nosotros podamos recuperar la credibilidad de la palabra democrática. Yo creo que la oposición tiene esa aspiración y más aún, tiene la conciencia profunda de las dificultades que le esperan a consecuencia de estar decidida a llevar a cabo ese proceso que va a ser largo, muy difícil y que requiere ante todo una templanza extraordinaria para hablarle con realismo a la sociedad. Si la oposición ganara las elecciones del año en curso, yo creo que no hay lugar para ninguna fiesta, ni para ninguna alegría. ¿Cómo se hace eso? Si hay sectores que van a empezar, digo, literalmente a tirar piedras o a tomar las calles. Pues habrá que enfrentarlos con la ley. Como dijo Patricia Bullrich, si estamos en el gobierno y el delito se pone de manifiesto, los ponemos presos. Ahora, contundente. Seamos peronistas acá, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Dijo el general. Bueno, hay una idea Santiago, no, quiero sumarte a esto porque me parece interesante claro. y que mucha gente se pregunta esto, ¿no? Recién Elisa decía, bueno, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, obviamente, quisieron llevar a la Argentina a esta lista de Cuba, Irán, Venezuela, estos socios que son los peores del barrio, ¿no? No pudieron hacerlo. ¿Por qué no pudieron hacerlo y por qué en Venezuela sí se pudo instalar un populismo autoritario? Bueno, ahí tenemos que ver la consistencia de las instituciones que por peor que estén en la Argentina, están mucho mejor que en Venezuela. Yo tengo la impresión de que en la Argentina se ha hecho evidente la resistencia cívica como expresión democrática, que ha tenido una fuerza notable y el episodio de ayer es una prueba más. Sí, claro. Entonces creo que contamos con un núcleo cívico importante que no se ha dejado corroer por las fantasías demagógicas del populismo kirchnerista. No se ha dejado corroer y está hoy bajo el peso de los desaciertos del kirchnerismo, pero no desesperanzada. Hay una cosa muy importante que yo veo en la oposición, que es la convicción de que lo que se ha logrado con la palabra juntos es la condición de posibilidad de lo que puede lograrse en términos de cambio. Es un enorme desafío que radicales, gente del PRO, gente de las distintas agrupaciones. Inclusive peronistas. Inclusive peronistas como Piqueto,
¿Qué es lo que representan? Una voluntad de transformación fundamental, que es gobernar con consenso, generar consenso. Todo esto es difícil, pero es imprescindible y esta gente lo sabe. Correcto. Me permiten sumar un peronista, que es Carlos Rucau, que además fue vicepresidente de la Nación. Hace tiempo que está analizando la política exterior, porque fue canciller, y le queremos preguntar, o le queremos pedir una mirada sobre todo lo que pasó en Disneylandia, no, mejor dicho, en la CELAC. Rucau, gracias por el contacto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches a los dos, a todos los que están en la mesa y a los televidentes. Hoy murió la CELAC. ¿Sí? Ah, qué fuerte, ¿no? ¿Qué título? Entró con un título, Rucau. Y también murió la moneda única. Las dos fantasías con las que esta semana empezó Alberto Fernández a tratar de convencernos. Afortunadamente, la moneda única fue aclarada de movida por el ministro de Economía de Brasil, con la conformidad del ministro de Economía de la Argentina, que no fue tan tajante, porque obviamente trata de no dejar tan mal a este presidente que hoy inauguró la Cumbre de las Américas, como ustedes saben. Entonces, la CELAC muere porque Lula, el nuevo protagonista de Sudamérica en este proyecto de centro-izquierda, prefiere la UNASUR, es decir, algo que conduzca a Brasil y no algo que conduzcan Maduro, Chávez, porque ustedes saben que también el presidente Fernández dijo que había hablado con Chávez y parece que viene. Yo me alarmé un poco porque pensé que venía un fantasma, ¿no? Claro. Lo tomamos con humor, Carlos, sí. Y no nos queda otro remedio, ¿no? Porque tenemos un presidente tan peculiar. Bueno, que hoy Rucau creía, el presidente creía que estaba en la Cumbre de las Américas también. Por eso dije recién que él dijo, y inauguro la Cumbre de las Américas, pero unos ratos antes que anunciara Maduro que no venía, una nueva demostración de la personalidad de Maduro. Yo dije el otro día con Hugo en otro programa de este mismo canal que este presidente que tiene Venezuela es un hombre de pocas luces. No sé si recuerdan que hace un tiempo él dijo que venía de los 5 puntos cardinales y se quedó estupefacto cuando lo miraban y dijo que no son 5. Bueno, esos son los amigos de Alberto Fernández que supo elegir, y entre ellos hay uno mucho más peligroso, que yo lo vengo marcando, que es Evo Morales. Evo Morales no es presidente, es el líder del movimiento al socialismo, pero es la cabeza atrás de la guerra civil que se está empujando en Perú. Sigamos ese hombre con cuidado. Rucau, hoy Cristina Kirchner, que tiene su cumbre paralela en su oficina del Senado, quería recibir a Lula. Finalmente Lula no fue. ¿Hay una lectura política en torno a eso? No, no creo. Lula juega un partido distinto al partido que quieren hacerle jugar en la Argentina. Él juega el partido de la subpotencia emergente que ha sido siempre Brasil en otras épocas, en la época sobre todo de Fernando Henrique Cardoso, y está planteándose un viaje inminente a la República Oriental del Uruguay, que claramente nada tiene que ver, se demostró acá con esta cosa que ocurrió en Buenos Aires. Lo del presidente de Uruguay fue impecable. Sí, luego va a ir a darlo a Biden, a Washington, y luego va a ir a Beijing a ver a Xi Jinping. Es decir, plantea a Brasil en un escenario que no tiene nada que ver con las posiciones que tiene el kirchnerismo Juega argentino. todos los partidos, Lula, para decirlo en términos futbolísticos, ¿no? Claro, juega lo que ha hecho siempre Itamaraty. Primero Brasil. Eso es lo que hacen todos los países serios. Claro. Nosotros esperaríamos que Argentina fuera primero Argentina. Yo espero que quienes asuman la responsabilidad de gobernarnos a partir del 10 de diciembre vuelvan a ese criterio de que la política exterior tiene que ser una política donde se privilegia primero el interés nacional, estar cerca de las democracias occidentales en materia política y estar comerciando con el mundo entero buscando dónde están las mejores ventajas comparativas. Argentina tiene todo lo que hay que tener. Tiene litio, tiene gas, tiene petróleo, tiene alimentos, tiene agua. Hay que saber negociar con el mundo para obtener las mejores condiciones para nuestro pueblo,
Y hay que dejar muy claro que es imprescindible que todas las fuerzas políticas convaliden que quien gana en octubre gobierna y el resto tiene todo el derecho a criticar, pero no caiga la Argentina en otras cosas que han ocurrido en América Latina, negar la autenticidad de las victorias de quien gane. No bueno, eso es fundamental. Es lo que dice aquí Santiago Kovadlov, pero usted se refiere, ya sé a qué se refiere, a que, por ejemplo, Trump mandó a lo que pasó en el Capitolio, ¿no? Digamos, los desmanes. Algún sector que sigue al bolsonarismo, lo que pasó en Brasilia. Usted dice que falta que nos pase eso si es que el kirchnerismo pierde la elección. ¿A eso se refiere? Claro, porque ojo que quien empezó esto fue Cristina Fernández de Kirchner cuando no entregó el poder a Macri. Obviamente que esto no ocurrió con la fuerza y la violencia que luego ocurre en Estados Unidos, pero fíjese que cuando las democracias funcionan, los autoritarismos no triunfan. Lo de Brasil es muy extraño. Lo de Brasil es muy extraño porque yo conozco muy bien Brasilia, he estado trabajando ahí en varias oportunidades. Es muy difícil que una multitud llegue a Brasilia sin que el gobierno no se entere con mucha anticipación. No es San Pablo, es una ciudad planicie muy fácil de controlar. Entonces, yo tengo mis dudas sobre lo que ocurrió en Brasil, obviamente no tengo la información suficiente, pongamos entre paréntesis eso, veamos que realmente Lula sea un presidente democrático como lo fue en el pasado, y que haga los acuerdos necesarios para que crezca Brasil, porque si Brasil crece, crece Argentina. El próximo presidente argentino tiene la obligación de estar lo más cerca posible de nuestro gigantesco vecino. Será un contrincante deportivo, lo va a ser toda la vida, pero es nuestro principal socio comercial. Rucauf, recién estábamos hablando acá con esta mesa de lujo que tenemos con Santiago Kovadlov, con Fernando Iglesias, también la tenemos a Elisa Trota. Sobre el tema, la actitud hoy del ministro de Economía, de Sergio Massa, que trató de hermano menor a Uruguay. ¿Cuál es su mirada sobre eso? Debe ser muy difícil para Massa estar navegando en el medio de este proceloso mar entre una jefa política que lo soporta pero no quiere lo que hace y un presidente que no tiene las calidades de presidente pero tiene la capacidad de estorbar. Yo creo que ha tenido días muy nerviosos porque lo mandaron a buscar una moneda única imposible, y yo creo que eso que dijo sobre Uruguay, que es obviamente una barbaridad, y hay que pedirle disculpas a nuestros hermanos uruguayos, es parte de la difícil situación en la que está el ministro de Economía, que sabe que es muy difícil controlar los precios, aunque pueda controlar los índices. Y esto quiero ser muy claro. Aunque los índices de inflación vuelvan a dibujarlos, la gente sabe perfectamente lo que cuestan las cosas. En la cola del mercado, en la cola de la feria, en el supermercado, no valen los índices. Vale saber si la plata alcanza para llegar a fin de mes. Y esto va a definir el proceso electoral 2023. Por ello yo siempre digo que el kirchnerismo está derrotado, que Cristina Kirchner no renunció a una candidatura, renunció a una derrota. Clarísimo, interesante, Rucauf. Siempre es muy interesante escucharlo. Bueno, un gran análisis. Carlos, muchas gracias por haber estado esta noche. Nosotros seguimos con esta mesa de lujo y volvemos. Sí, porque tenemos una pregunta para cada uno de ellos, pero sobre todo para Kovadlov, porque nos interesa saber, de acuerdo a su mirada tan inteligente, si para él hay un cambio de época, si hay un kirchnerismo que debe dejar el paso. ¿Lo puedes decir ahora? No, ahora no. Me parece que me dijeron que sí. No, es ahora. Bueno. Santiago, si usted ve un cambio de época y hay un kirchnerismo agotado y una renovación casi biológica. Yo tengo la impresión de que se autofagocitó el kirchnerismo. No creo tanto en el hecho de que ha sido derrotado por la oposición. La oposición lo que ha ofrecido es una resistencia mediante la reivindicación permanente de la ley y de la memoria.
pero creo que las contradicciones internas del kirchnerismo han terminado por quitarle credibilidad en la medida no solo en que pasan por sobre sus contradicciones como si no las tuvieran, sino que se contradicen entre ellos, invalidándose unos a otros. Entonces, esto me parece que los ha desacreditado. Las elecciones que vienen, para mí, son extraordinariamente originales, porque no son elecciones entre dos fuerzas de un mismo sistema. Se van a enfrentar dos sistemas. Un sistema populista agónico y un republicanismo que necesita crecer más. Ambos son, si se quiere, parcialmente deficitarios. Unos porque agonizan y los otros porque no se han desplegado todavía suficientemente. Pero no me cabe duda que el porvenir es de los que crecen y no de los que agonizan. Ahora sí, vamos y volvemos. Los bloqueos son un método muy perverso de sanción no a los gobiernos, sino a los pueblos. Y por lo tanto, no podemos seguir permitiéndolo. Cuba lleva un bloqueo ya de más de 6 décadas y eso es imperdonable. Venezuela padece otro tanto y nosotros tenemos que levantar nuestra voz. Y lo que tenemos que hacer también es trabajar para garantizar y fortalecer la institucionalidad de nuestra región. Creemos en la democracia y la democracia está definitivamente en riesgo. Después de la pandemia hemos visto cómo los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. Y lo que nosotros no debemos permitir es que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos. Lo hemos visto una y otra vez. Bueno, atención porque hay información urgente. Así es. Mañana se reúne el presidente Alberto Fernández con su par de Cuba, Díaz-Canel. Con Daniel Díaz-Canel, así es. Y bueno, Cuba que tiene denuncias múltiples sobre violación a derechos humanos desde los años 60 y a diferencia de Venezuela, es una isla donde no puede entrar ningún organismo internacional, lo cual agrava la situación. El presidente Alberto Fernández, que habla de fascismo, bueno, se reúne con este dictador mañana 9:30 de la mañana. Y seguimos con la agenda de mañana. A las 10 de la mañana el presidente también se reúne con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. 10:30 se reúne con el ministro junto a Jorge Tayana y el titular de Cascos Blancos, Sabrina Frederick, se reúne con el ministro de Haití, Ariel Henry. Esto es parte de la agenda de mañana. 11 de la mañana se reúne con el embajador Jorge Argüello y el asesor presidencial especial para las Américas de Estados Unidos, Christopher Dutt. Y el presidente también al mediodía o más tarde, junto al embajador Carlos Cherniak, se reúne con el director general de la FAO y así va a continuar hasta la tarde, en donde se reunirá con su par de Honduras, Xiomara Castro, a quien le dedicó un video Cristina Fernández. Sí. Bueno, porque tuvo su agenda paralela. Pero querría preguntarle a Elisa Trotagamus, ¿cómo sentís este discurso de Alberto Fernández hablando de derecha neofascista? Es tan contradictorio escucharlo y más allá de todo lo que viene haciendo. Habla de la importancia de la democracia, pero cataloga a la derecha neofascista como de las Américas y el peligro que corre la región, y a la vez quiere hablar de la institucionalidad, cosa que creo que muy poco han respetado, ha respetado este gobierno, y recibe, como mencionaban, a Díaz-Canel, que nuevamente es el dictador, el presidente de la dictadura más longeva de la región, de la dictadura que ha intentado
sembrar esa semilla en distintos lugares, que lo logró en Venezuela, que lo logró en Cuba, en Nicaragua, que se lograron de maneras distintas, y esto creo que es importante traerlo a colación, porque en Venezuela y en Nicaragua, y creo que hay que estar muy atentos en Argentina, en donde definitivamente hoy hay una democracia, pero que hay personas y parte del gobierno que están tratando de poco a poco irlas socavando, y es cómo mueren hoy las democracias. Hay un libro muy interesante al respecto, y es que mueren utilizando las propias instituciones democráticas, como lo hizo Chávez, como lo hizo Maduro, las elecciones, como lo ha hecho Daniel Ortega, como pretenden hacerlo aquí, y perdón que lo diga de esta manera, el papelón que acaban de hacer en Naciones Unidas, el gobierno argentino tratando de acusar a el sistema judicial argentino, digamos, a uno de los poderes más importantes, y violando la autonomía de los poderes, que al final, digamos, le vino en contra. Sí, hubo una denuncia de Elisa Carrió por este sentido. Pero sí, no, me gustaría que Fernando pudiera responder esto, de este discurso que yo creo que va a ser un poco un leitmotiv de campaña del kirchnerismo, ¿no? La democracia está en peligro. Hay una derecha fascista, recalcitrante, que la amenaza, que es, obviamente, ustedes, Juntos por el Cambio. ¿Él particularmente es de la derecha neofascista? Sí, No, sí, está dentro de la derecha. A Alberto, no sé dónde estuvo él. Yo me parece que estaba con él, era superintendente de seguros de Menem, ¿no? Así que bueno. Pero no, a mí me interesa el punto. Primero es esta imbecilidad del embargo. Cuba no sufre ningún embargo, no está embargada. Estados Unidos tiene limitados ciertos comercios y nada más. Con el resto puede perfectamente. De hecho, sería bueno que mañana, ya que se reúne con Díaz-Canel, señor presidente, le pida que nos devuelva los 600 millones de dólares que en 1973 el gobierno de Cámpora, no sé si le suena el nombre Cámpora, le dio 600 millones de dólares a Cuba que todavía no pagaron. Con los intereses yo creo que inclusive es más que los fondos de Santa Cruz que se llevó Kirchner a Suiza. Así que por favor reclámele mañana en nombre de los argentinos, porque no nos sobra la plata para financiar dictaduras. ¿Le habla al presidente? No sé si me escucha, por ahí me escucha alguno del gobierno. Escucha La Nación Más, sí. Bien. Primera cosa. Segundo, no hay ningún embargo. Lo que hay es una contradicción enorme en decir que el problema de Latinoamérica y la pobreza latinoamericana es fruto del comercio con los países imperialistas como los Estados Unidos. Y después quejarse de que Estados Unidos no comercia con Cuba. ¿En qué quedamos? Pues viven en una contradicción tan aberrante y tan evidente que es increíble que estos argumentos subsistan a lo largo de la historia. Finalmente, ¿a qué llama derecha el presidente? Porque se llama a derecha, al arco político. En todos los países que han tenido un mínimo de éxito, ha habido alternancia entre derechas democráticas, izquierdas democráticas, alianzas de centro-izquierda y centro-derecha democrática, y la derecha es un sector político que tiene absolutamente los mismos derechos a participar de las elecciones y la alternancia democrática, que está para eso, con la izquierda, porque si no, creamos una dictadura de izquierda donde el resto no pueda participar. Primera cosa. Ahora, si lo que llama a él como derecha en forma despectiva es un orden militar, autoritario, verticalista, corporativo, me parece que el partido del presidente, el peronismo, junta todas esas condiciones de lo que él llama derecha. Porque nació de un golpe militar en el 43, porque tiene una mentalidad vertical de sometimiento a un líder, porque representa a todos los sectores corporativos de la Argentina y los menos democráticos, y porque la única forma de entender el poder que tienen es el poder solamente del poder ejecutivo, y la justicia es una enemiga, el periodismo es enemigo y la oposición es enemiga, como bien decía Elisa, hasta el punto de que cometemos el ridículo de denunciar al propio país y a la oposición, a la justicia y al periodismo del propio país en un foro internacional como es el Consejo de Derechos Humanos. Bueno, él asocia, Fernando, asocia a Bolsonaro con Macri, ¿no? Él dice, bueno, esta derecha recalcitrante, Bolsonaro es igual a Macri. Bueno, a ver, Macri ha sido presidente de la Argentina y como tal se ha reunido con todos. Yo lo he visto, por ejemplo, me dicen con Trump, también se lo asocia, me parece, también con Obama, ¿no? Con Obama vino acá. Lo que pasa es que los muchachos estaban muy entretenidos. Mientras Obama bailaba con Mora Godoy, miraban mucho a Mora Godoy, pero claro, el que estaba al lado de Mora Godoy, acá era Obama. Entonces, un presidente tiene... Y acá hay una objeción que se ha planteado. Y si me dan un segundito, me gustaría explicarla rápidamente. Porque nos dicen, en el G20 también vinieron dictadores. Dictadores como los chinos, como vino también Putin, etc. Muy bien, perfecto.
Hay foros internacionales que son ocasionales, donde las relaciones entre los países son muy débiles y donde se producen reuniones cíclicas en las que vos organizás el G20 y vienen todos los miembros del G20. Otra cosa es la integración regional, donde vos se supone que con tus vecinos estás tejiendo lazos permanentes, económicos y políticos. Entonces, no es lo mismo un foro internacional como el G20 o la ONU, donde tienen que participar todos los países, porque es mejor que existan que no existan, que un foro de integración regional que propone integración regional democrática y pluralista con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela. Son dos cosas completamente distintas. Y la acusación, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver. Por supuesto que un presidente, a nosotros no nos molesta, por ejemplo, que Alberto se haya reunido con Putin. Nos molesta que haya dicho queremos ser la puerta abierta de América Latina para que entre Rusia. Está claro los dos escenarios. Bueno, dato mata relato, Sí. Hugo, y hoy estuvimos hablando más temprano sobre los salarios en América Latina, los salarios en dólares, ahí lo estamos viendo. Vemos a la Argentina en el penúltimo lugar. Abajo está Venezuela. Nada más que Venezuela. $8. Y la tenemos muy arriba a Uruguay, que hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que era nuestro hermano menor. Así que los datos, en principio, si lo medimos en términos salariales, Estamos muy mal, desmentirían bastante lo que el ministro de Economía dijo hoy. La queremos sumar a Marina Dal Poyetto para hacer un análisis de este gráfico que sin duda nos deja muy mal parados. Marina Dal Poyetto, bienvenida, buenas noches. Hola Marina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, Bien. ¿qué nos pasa, no? A los hermanos mayores, sobre todo de Uruguay, que estamos casi abajo de todos. Muy superados por ellos, por ejemplo, a nivel salarial. Bueno, fue la brecha, ¿no? Digo, fue la devaluación a partir de 2018, ¿no? Digo, la toma de ganancias que tuviste sobre Argentina, el salto del tipo de cambio y sobre todo la brecha. Entonces, vos cuando comparás salarios en dólares brecha, Argentina se te cae como un piano. Eso es lo que está pasando. Cuando vos mirás la capacidad de compra de los salarios hoy están algo así como 23%, 24% por debajo de los de 2017. Cuando mirás los salarios formales, cuando mirás los salarios informales estás casi 40% por debajo de 2017. ¿Y esto tiene que ver con el plan económico, con la inflación, con qué exactamente para sintetizarlo, María? La Argentina tiene una distorsión violentísima de precios relativos. Si vos me decís a mí cómo grafico yo, digamos, cuáles son los síntomas que tiene Argentina, el primero es la dispersión de precios. ¿Podés explicar esto, bienes... Marina, de una manera más sencilla? Cuando hablas de esto, que lo entendemos acá, pero queremos que todos lo entiendan. Son tres síntomas. Uno es la dispersión de precios. Precios de bienes ridículamente caros, precios de tarifas de servicios públicos ridículamente baratos, ahora si querés empezando a acomodarse, pero desde muy abajo, y tenés salarios que en 2015 se habían artificialmente puestos en niveles altos y que hoy, digamos, se cayeron como un piano. O sea, hoy tenés un salario que está atrasado. El segundo síntoma que tenés es la inflación. O sea, Argentina tiene una tasa de inflación que es muchísimo más alta que el resto de la región. Sacá Venezuela, Argentina tiene una tasa de inflación que después de la corrección de los últimos meses, hoy corre al 5% mensual, eso es 80% anual, y lo estamos festejando frente al 7,4% de agosto, ¿no? De julio, que eso era 125% anual. Pero estos niveles de inflación son, si querés, inviables en términos de funcionamiento de la economía. Y la tercera distorsión que tenés es la brecha cambiaria. La brecha cambiaria al 100%, a niveles del 100%, yo digo, es la principal transferencia de ingresos que tiene la economía. O sea, el sector exportador recibe un precio, que es un tipo de cambio que es, recibe la mitad del precio, y un importador paga la mitad de lo que vale la importación, ¿no? La transferencia de ingresos, cuando la evalúas en monto, es equivalente a la mitad de las importaciones, son 40.000 millones de dólares años, esos son 8 puntos del producto. ¿No? Para que te des una idea de cuánto es eso, es lo que gasta el país en jubilaciones, casi 3 veces lo que se gasta en subsidios. Es o sea, una esa es la brutalidad. distorsión que tenés. Detrás de eso lo que tenés es un balance del Banco Central que está reventado. Le sobran pesos en la economía, le faltan dólares a las reservas del Banco Central, y la dinámica macroeconómica que estás teniendo, sobre todo de la llegada de Massa al ministerio, que lo que está haciendo es usando la brecha, en vez de corregir la brecha, está usando la brecha para poder negociar sectorialmente. Bueno, lo que está haciendo es abultando las distorsiones macroeconómicas. Tenés cada vez más pesos en la economía y las reservas del Banco Central no van a ningún lado. O sea,
Marina, digamos, está muy bueno el diagnóstico que estás haciendo y me pregunto cómo influye en la macroeconomía cuando tenés un presidente que diagnostica la causa de la inflación como algo autoconstruido e incluso cita economistas. Dijo, los economistas hablan de una inflación autoconstruida que está en la cabeza de la gente. Lo que digo es que la inflación la reconstruimos. O sea, Argentina en los 90 había combatido la inflación igual que todo el resto de los países de la región. O sea, todos los países de la región en los 80 tuvieron tasas de inflación muy hiperinflación en Argentina, en Bolivia, en Perú, mismo en Brasil. Todos tuvieron programas de estabilización. Argentina tuvo la convertibilidad, pero todos los países avanzaron en programas de estabilización. Todos lograron combatir la inflación durante los 90. Argentina, el esquema, digamos, de convertibilidad terminó, si querés, volando por los aires, pero aún así, después de la salida caótica de la convertibilidad en 2002, en 2003 la inflación había vuelto al 3,6% anual. ¿Sí? O sea, pasaste del 40 en 2002 con la devaluación, 2003 era 3,6%. Y a partir de ahí tenías una economía que tenía superávit fiscal y superávit externo. No tenía, si querés, mecanismos de indexación. El único contrato indexado eran las tarifas de servicios públicos que se habían, si querés, congelado por decreto y se mantuvieron congelados mucho más tiempo del debido. Y la verdad es que la reconstruiste la inflación. Perdiste los superávit fiscal, el superávit externo. Tuviste, si querés, una política de ingresos que al principio, si querés, era correcta y después siguió de largo. O sea, el salario siguió creciendo sistemáticamente por encima de la inflación y en un momento pasó de ser un dinamizador de la demanda a convertirse en un problema de costos, y fundamentalmente, a diferencia de Brasil, que tuvo una tasa de interés que era el doble de la tasa de inflación, a lo mejor exagerado, pero hoy Brasil tiene una moneda, y Argentina no la tiene. Argentina tuvo una tasa de interés que sistemáticamente fue la mitad de la tasa de inflación. Bueno, vos haces política fiscal, de ingresos y monetaria, sistemáticamente expansiva durante varios años, y terminaste de destruir tu moneda. Rompiste la moneda y rompiste el crédito. Marina, y te quería preguntar por estas dos razones, ¿no? La de la moneda y el déficit fiscal y la independencia del Banco Central, que acá no se logró, tal vez por una política para utilizar justamente al banco como, bueno, como gestor de la política para su permanencia. ¿Qué pensás? Bueno, Argentina perdió el superávit fiscal en 2009, perdió el superávit externo en 2011, y a partir de ahí arrancaste con un esquema de financiamiento, si querés, monetario, básicamente vía uso de reservas, con lo cual el desendeudamiento de 2009 hasta 2015. Cuando hablas, Marina, de financiamiento monetario, te referís, bueno, al uso de reservas y también a la emisión. La emisión, que fue por utilidades ficticias del Banco Central, y el mecanismo de financiamiento que vos tenés en la Carta Orgánica del Banco Central, que fue modificada en 2012 y aumentado, que es el uso de adelantos transitorios. Pero Argentina abusó, si querés, del financiamiento monetario y del uso de reservas, dejaste al Banco Central sin reservas y dejaste a la economía con una montaña de pesos que después de 2010-2011, para ganar la elección, Cristina con el 54% de los votos, hicieron lo que en el estudio con Miguel Bain llamábamos macrocidio. Subiste el salario en dólares durante 50% en 2 años y a partir de ahí tuviste que poner el cepo para estabilizar la demanda de pesos. Por eso rompiste la moneda y después rompiste el crédito. Argentina es un país que no tiene moneda, no tiene crédito. En Brasil, digamos, ahora se está discutiendo si querés la moneda con Brasil. Digo, Brasil tiene una tasa de inflación del 6%. Argentina tiene una tasa de inflación del 95%. Brasil tiene un tipo de cambio de 5,14 reales por dólar. En 2002 el tipo de cambio en Brasil valía 4. En Argentina en 2002 el tipo de cambio llegó a valer 4. Hoy el tipo de cambio en Argentina vale 3,80. Entonces digo, Argentina rompió la moneda, Argentina reconstruyó la inflación usando las palabras de Alberto Fernández. No es que la construimos mentalmente, sino que la construimos. Hoy tenemos bueno, de hecho, la inflación es una rareza del kirchnerismo, ¿no? Con respecto a sus vecinos continentales, del kirchnerismo de los últimos años. Lo que diría es, sí, definitivamente Argentina, digo, el kirchnerismo dilapidó una oportunidad para construir la moneda. O sea, todos los países hicieron programas de estabilización en los 90 y en los 2000 aprovecharon el escenario de dólar débil y precios de commodities altos para terminar de construir sus monedas. Lo hicieron todos los países vecinos, lo hizo Uruguay, lo hizo Perú, lo hizo Bolivia, lo hizo Brasil, lo hizo Chile, digo, o sea, todos los países construyeron, salvo Venezuela.
Argentina y Venezuela, como decís vos, son las dos rarezas de la región, Venezuela con una hiper, Argentina con un proceso de alta inflación, pero después lo que tuviste fue, si querés, el intermedio entre lo que fue el kirchnerismo, lo que fue el gobierno de Macri. Argentina pasó una tasa de inflación estable en la zona del 25% por año, a una inflación del 50% en 2018-2019, en la pandemia bajó a 36, anómalamente en meses donde estábamos todos encerrados y tuviste meses de inflación del 1,5% mensual. El año pasado, el 2021 fue a 50 y 2022 fue a 100. Una barbaridad. Ya con una tasa de inflación entre 5 y 7% mensual, estás en un sendero de inflación muy alta que con esta dispersión de precios relativos y esta brecha cambiaria requiere urgente un programa de estabilización. Y otra vez estamos dilapidando el tiempo y intentando patear la pelota para la próxima gestión. Bueno, digamos, si querés, correcto, abultando las distorsiones del balance del Banco Central. Muchas gracias, Marina. Siempre es muy interesante. Te escuchamos cada vez que podemos y, por supuesto, gracias por esta entrevista aquí. No, gracias a ustedes por Y sumamos a Salvador Di Stefano, que es economista y tiene otra mirada también para enriquecernos en esta noche. Salvador, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por llamar. Bueno, Hola, Salvador. ¿cómo le va? ¿Cómo es la inflación autoconstruida o de problema del pensamiento de los argentinos? ¿Está en nuestra cabeza, Salvador, la inflación? En verdad el tema es así. Hay una tendencia casi permanente por parte de este gobierno de generar un gran aporte a la confusión general. ¿Qué significa eso? Bueno, por un lado, el ministro de Economía tiene un error de diagnóstico grave. La Argentina es un país insolvente. ¿Qué significa esto? Para ponerlo en términos mundanos. Si nosotros tres tenemos una heladería y la heladería que nosotros tenemos más gastos que ingresos y queremos resolver ese problema tomando deuda y financiando el déficit, en algún momento los tres nos fundimos. ¿Ok? Porque, digamos, ya el problema de la heladería es que hay que aumentar los ingresos por encima de los gastos. Entonces tengo que hacer algo. O hago helado de menor calidad, o bajo el precio, o trato de hacer promociones, pero, digamos, no tengo que financiar un negocio que está a pérdida. Entonces la Argentina no tiene un problema de liquidez, que es lo que pregona el señor Sergio Massa. Argentina tiene un problema de solvencia. ¿Esto tiene algo que ver con el pasado? Sí. El señor Mauricio Macri también creía que la Argentina tenía un problema financiero, nos endeudó en 47.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y no resolvió ningún problema. Te va a saltar acá Fernando Iglesias para retrucarte esto. No tengo ningún problema, pero déjenme terminar la idea. Me gustaría, Sí, yo voy a terminar la idea. Sí, por supuesto. El señor Mauricio Macri tenía un dólar de 17 a 24. Se le ocurrió la feliz idea de vender dólares, tomar un crédito con el Fondo Monetario Internacional y subir la tasa de interés. Massa hace exactamente lo mismo que Mauricio Macri. Lo que hace en este momento es pretender resolver un problema de insolvencia con financiamiento en pesos, no está endeudando en pesos en forma agigantada, está sacrificando reservas del Banco Central para presionar al dólar MEP a la baja y sube la tasa de interés. Así como Macri, cuando estuvo en el gobierno, tenía un dólar de 17 y terminó con un dólar de 60 y reperfilando la deuda en pesos, único hecho en la historia. Acá vamos a ir a un escenario muy parecido. Hoy tenemos un dólar de 3,80 y probablemente terminemos en un dólar de 700, 800 pesos cuando tenga que entregar el mandato a Alberto Fernández con una tasa de interés mucho más alta y con más inflación. Los problemas se repiten, lo que pasa es que no hay ideas nuevas. Fernando. No, a mí me parece que tengo una irresponsabilidad absoluta decir estas cosas. Primero, decir que Macri endeudó en 47.000 millones de dólares. Cualquiera que puede, invito a los oyentes, pueden entrar en la página oficial sobre la deuda bruta argentina. Desde el momento en que entra el crédito del FMI hasta el momento que termina nuestro gobierno, la deuda no solo no sube, sino que baja. Entonces, si vos te endeudaste por 47.000 millones de dólares y al final tu deuda es exactamente la misma o inclusive menor, hay una sola explicación posible, que vos tomaste deuda en el banco para pagarle al almacenero, por decirlo así. Le tomaste al FMI para pagar deuda que estaba a un interés más alto y eso no significa endeudarte más. La deuda que aumentó, y eso sí se puede decir, el aumento total de la deuda en 4 años de gobierno fue de 70.000 millones de dólares.
Simplemente para pagar el déficit fiscal que nos dejaron, se necesitaban 140.000 millones de dólares. Pues como nosotros lo bajamos prácticamente a cero, llevamos el primario de 5 puntos a 0,41, entonces se necesitó la mitad, que fueron 70.000 millones de dólares. Y el préstamo del FMI fue a pagar deuda que estaba colocada a una tasa mayor. Decir que fue un aumento de la deuda por parte de Macri me parece irresponsable. Segunda cosa, decir que Massa está haciendo lo mismo que nosotros me parece una responsabilidad mayor. Nosotros recibimos un déficit fiscal de 7 puntos, dejamos la mitad, ya estamos de nuevo para arriba. Recibimos déficit primario, 5 puntos, dejamos equilibrio, 0,41, ya estamos para arriba de nuevo. Teníamos 16.000 millones de dólares de superávit comercial con la soja a 300 y algo. Y ahora estamos sin $1 en el Banco Central, liquidados. Nosotros dejamos 12.000 millones de dólares, estamos en cero. Y desde el punto de vista del balance comercial, nosotros, como te decía, teníamos positivo 16.000 millones de dólares con la soja a 350. Hoy la soja está en 550, ponele, y estamos sin $1. Entonces, lo que hicimos nosotros fue una enorme corrección macroeconómica para todas las distorsiones monstruosas que nos dejaron. Déficit fiscal, déficit energético, déficit comercial, reservas en el Banco Central que eran prácticamente cero para corregirlas. Y lo que hizo este gobierno con Massa fue liquidar todos los colchones, pasar de nuevo a déficit, para dejarnos la bomba de tiempo. Dejarnos nuevamente la bomba de tiempo. Decir que las dos políticas fueron la misma. Dos miradas, Salva, completamente diferentes. Y lo interesante es que estamos discutiendo de datos, no de percepciones o de opiniones. Salvador. Tu mirada, Salvador. Mi mirada es la siguiente: el Principito dice que todo lo malo lo tenés que hacer al principio y todo lo bueno lo tenés que hacer al final. Esa es una buena discusión. Digamos, esa es Mauricio otra Macri, discusión. Esa es otra discusión. Bueno, yo no lo interrumpí, le pido, hablar, por favor. Bueno, entonces, Mauricio Macri hizo todo lo bueno al principio, o sea, hizo un desastre en el año 2016, porque tuvo un déficit fiscal enorme. En el 2017 tiraron la casa por la ventana, y tuvieron de nuevo déficit, y en el 2018, cuando le cortaron el crédito, se acordaron de empezar a achicar el déficit. Y cometieron un blooper de refinanciar la deuda en pesos, reperfilar la deuda en pesos. Entonces, la pregunta que yo me hago, y como yo empecé, pido respeto por cómo empecé la charla, yo dije que los gobernantes, la clase política argentina, tiene un buen diagnóstico de la realidad del país. El país tiene un problema de insolvencia. Tiene más gasto que deuda. Durante los 4 años de Macri, el déficit fiscal fue enorme. Y durante los 3 años de Alberto Fernández fue peor que lo que hizo Mauricio Macri. Ahora, esto no exime de responsabilidad de Mauricio Macri, porque Mauricio Macri, del momento cero, tendría que haber llevado el país a equilibrio fiscal, porque si todos coincidimos que la solución de Argentina es tener equilibrio fiscal, el que no lo hizo, no lo hizo. Y el que no lo hizo, tampoco lo hizo. Entonces, a ver, Cristina nos metió en déficit fiscal en el 2011, Macri nos metió en déficit fiscal en el 2016-2019, y este gobierno, bueno, digamos, terminado desbarrancando. Tenemos 3 años de sequía y 1 año de pandemia, lo cual a la ineptitud de este gobierno lo agravaron las catástrofes que tuvo que atravesar. Bueno, Fernando te quiere hacer una acotación. No, lo primero que ya me llama la atención es que se hagan semejantes afirmaciones de todos son adjetivos, enormes, cifras, ni una. Yo te doy las cifras. Perdóneme, no era que vos no interrumpías, perdón, no era que vos no interrumpías. Ahora me toca hablar a mí. Ahora me toca hablar a mí. Hubo déficit del gobierno de Macri. Bueno, ordenémonos, porque si no, no se entiende. Ni una cifra, ni una cifra. Y es mentira lo que decís que recién se redujo el déficit fiscal sobre el final. Sistemáticamente se bajó 1 punto el déficit fiscal y 1 punto el gasto fiscal. Todos los años, prácticamente todos los años, con pequeñas alteraciones, pero siempre se bajó el déficit fiscal. Y de hecho bajó el déficit fiscal a más de 7 puntos, que es lo que nos dejaron, que era una bomba de tiempo, porque la Argentina tuvo un déficit fiscal superior a 7 puntos, ¿sabés cuándo? En el Rodrigazo, en la caída de la tablita de Martínez de Oz, después Malvinas, en el 1989 y en el 2001. Ese es el déficit fiscal que nos dijeron, y lo reducimos a la mitad, en situaciones muy difíciles, donde al mismo tiempo teníamos una situación de pobreza muy alta, muy bajo poder político, entonces es muy fácil hablar sin cifras y sin considerar el panorama político. Ahora, si la observación es
que deberíamos haberlo hecho más rápido. ¿Estamos de acuerdo? No lo digo yo, lo dice el propio Macri. Si la observación es que deberíamos haberlo hecho más profundamente, estamos de acuerdo, no lo digo yo, lo dice Macri. Ahora, decir que es todo lo mismo es trabajar simplemente para estos delincuentes que están llevando a la Argentina a un caos completo. Entonces, me parece que en este todo es lo mismo, hay mucha agua, sobre todo cuando se hace con mucho adjetivo y con poco dato, porque dato lo que mata pasa es relato. que usted me está calificando a mí que yo trabajo para un delincuente y yo a usted no lo califiqué nunca. Lo acaba de decir. A ver, Laura, pedime el VAR. Me dice que trabajo para un delincuente en cámara. Lo que pasa es que, a ver, yo te digo un poco, Fernando se enoja, te lo traduzco un poco, cuando se iguala este gobierno con el de Macri, cuando dice cuando todo es lo mismo. Esto es como una marca registrada de Fernando Iglesias. La clase política argentina hace del 2011 que no revierte el déficit fiscal. Esos son números, son cifras y están en todas las cuentas de Exactamente, de tesorería. 7 a 13 puntos y algo. De 7 a 3 Bien, puntos entonces, y algo. Y el primario, entonces, de 5 a 0,41. ¿Cómo podés insistir con Bueno. eso? ¿Cuál es tu cifra? ¿Con cuánto empezó el déficit fiscal? El gobierno de Macri, ¿y con cuánto terminó? Te va a hacer mal, ¿Cuánto Fernando, el déficit no te primario y enojes. cuánto terminó? No te enojes. ¿Cuánto el déficit comercial y cuánto terminó? Yo te tengo todas las cifras. Vos todavía no dijiste una y seguís repitiendo lo mismo. Entonces no Mirá, sé quién te la yo voy a dar una opinión, y en verdad vos estás diciendo lo que yo digo. Entre el 2016 y el 2019, el gobierno de Macri tuvo déficit fiscal. No hice el ajuste del Estado. Si no lo hizo por razones políticas, ¿Cómo que no hizo un ajuste? Bajó a la mitad. Bajamos 60.000 estoy hablando yo, no te voy a hacer el respetuosos, circo a vos. Escuchame a mí y después opiná. Yo no trabajo para ningún delincuente. Yo lo que te estoy diciendo a vos es que en el gobierno de Cristina hubo déficit fiscal. En el gobierno de Macri hubo déficit fiscal y vos lo reconocés. Me decís, Salvador, tuvimos déficit fiscal, pudimos hacerlo más rápido. Mira, está bárbaro que lo reconozcan, pero en verdad, cuando estuvieron no lo hicieron. Y si lo hubiesen hecho, hubiesen ganado las elecciones. Y si perdieron las elecciones, porque gobernaron mal. Entonces, no me diga lo que pasó, porque en verdad la tasa de interés en el año 2017 arruinó a más de una pyme en la República Argentina. Entonces, ¿el punto cuál es? Yo lo que estoy planteando, no quiero tener un Boca River con vos. Yo lo que estoy diciendo es que la Argentina tiene que olvidarse lo que hicieron los gobiernos anteriores y tenemos que enfocarnos en lo que tiene que hacer el próximo gobierno, que es tener superávit fiscal. Si yo tengo superávit fiscal, en primer lugar, voy a ganar reputación. ¿Por qué? Porque voy a poder honrar la deuda en pesos y la deuda en dólares. O sea que si tengo superávit fiscal, el Estado va a dejar de endeudarse y Laura, vos, digamos, y toda la gente que nos está viendo va a volver a tener crédito. Hoy en la Argentina hay un crowding up. El Estado le saca crédito a los privados. Entonces, si tenemos superávit fiscal, no emitimos, no tenemos inflación, podemos ser pasibles de crédito. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de la economía que nos invade del 2011 hasta acá? Porque estamos entacados de acá del 2011 hasta hoy. Es que en la Argentina no hay superávit fiscal. Los países vecinos han logrado tener superávit fiscal, han tenido una inflación de 1 dígito y tienen una tasa de 1 dígito. Nosotros, a través del gobierno de Cristina, de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, este es el peor de los tres, digamos, tenemos una situación muy delicada y de mucha pobreza porque la clase política argentina no pudo revertir el escenario económico que tuvo el país. Nada más digo. Está bien. Bien, bueno, muy claro. La verdad que tuvimos un debate. Este debate va a tener un segundo tiempo. Inesperado. Debate inesperado. Sí, ¿cómo que no? Puede ser un segundo tiempo. tiempo, ¿no? A ver, el kirchnerismo... Breve que tenemos otro tema. Vamos a tomar una sola de déficit fiscal. El kirchnerismo recibió superávit fiscal, superávit comercial, le duplicaron los precios de las exportaciones en pocos años, tenían un cambio competitivo que también le dejó Dualde, qué sé yo, y dejaron déficit de todo tipo. Nosotros podemos admitir que no logramos corregir todo, pero bajamos el déficit fiscal de 7 a la mitad en 4 años. A mí me gustaría que nos ejemplificaran con
otros países que hayan hecho más que eso. Bajar un déficit primario de 5 a prácticamente 0, porque fue 0,41, no es poca cosa. Y me gustaría que los que saben tanto nos expliquen cómo se hace eso, sobre todo en un país donde cada cosa que haces te tiran 14 toneladas de piedra. Si que perdamos las elecciones no quiere decir nada, porque ya que a vos no te gustan las cifras, pero a mí me gustan mucho, Juntos por el Cambio, en 2019, sacó 2.200.000 votos más que Cambiemos en el 2015. Bueno. Dato mata relato. Salvador, Gracias. muchas gracias. Va a haber segundo... Sí. Vamos a organizar segunda vuelta, otra lo que digo, ojalá en el próximo gobierno aprendan de los errores y miren un poquito más al interior, porque han tenido una mirada que solo llegó al obelisco. Bueno, del interior Salvador, de los 4 muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Iglesia también. Ahora, después seguimos. Elisa seguimos. Trotagamus está con nosotros, queremos agradecerle la visita. Una última mirada. Increíble. Rucauf hace instante dijo, fue un fracaso de la CELAC porque se abrió se abrió un bloque que está a cargo de la calle Pou, incluso del propio Boric de Chile, para contrarrestar a Maduro, a Lula y al propio presidente Alberto Fernández. Sí, yo creo que sin duda alguna. Primero tuvo que ver con todo lo que se logró para que no vinieran estos dictadores, que los quería recibir Alberto Fernández, como dijo, estaban más que invitados. Y después los presidentes que asistieron, estos principalmente Marito Abdo, Lacalle Pou y Boric, como hicieron una mención muy explícita en relación a la importancia del respeto a los derechos humanos y a la importancia de trabajar sobre una agenda democrática. De otra manera no tiene ningún sentido planificar nada en conjunto en la región, y creo que esto es lo que se ve y hacia donde tenemos que seguir avanzando. Los dogmáticos, como mencionaba antes Santiago, como lo dijo Fernando, cada día pierden más validez, y definitivamente yo hay muchas cosas que veo, y lo hablaremos en otro momento, de paralelismos lamentables entre Venezuela y Argentina, también por supuesto en lo económico, que en algún momento tendremos tiempo para mencionar, pero que por eso, y con esto cierro, creo que es lo que hay que tener cuidado, y lo digo por experiencia, hay que cuidar las instituciones y la democracia aquí. Es mucho más fácil cuidarla y protegerla que recuperarla como nos tocó a nosotros. Elisa, muchas gracias por tu visita. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno. Algo chiquita. Él no puede con su genio, Fernando Iglesias. Pero no te enojes, porque el que se enoja pierde. Pero es que es imposible discutir así, con esta mirada del obelisco. Empezó nuestro gobierno en el 2015 con 18 provincias con el balance en rojo y 6 en verde. Terminamos con 18 en verde y 6 en rojo. Todos los gobernadores provinciales que recibieron una cantidad enorme de fondos, casi todos, por no decir todos, reeligieron. Los que pagamos esto, el costo, fuimos acá. Y volviendo a Massa, y cierro con la cumbre, ya que estamos con la cumbre, la noticia que pasa desapercibida es que Brasil financia las exportaciones para acá, es decir, Argentina no tiene que pagar las importaciones a Brasil hasta el 2024. ¿Sabés quién no paga? El gobierno kirchnerista. ¿Sabés quién va a tener que pagar? Nosotros de nuevo. Otra vez la bomba de tiempo, pero para algunos somos todos lo mismo. Gracias, Fernando Iglesias. Fernando, bueno, siempre apasionado. Sí, muy apasionado. Hubo, hay un asesinato, un juicio por un asesinato que nos tiene totalmente conmocionados. Es el de Lucio Dupuy, y tenemos ya los informes de Florencia Adorante y de Jean Libares. Por favor. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Hemos preparado, porque el 26 de noviembre de 2021, lamentablemente, se apagó la vida de Lucio Dupuy y tenía 5 años. Junto con Florencia hicimos un informe especial de lo más importante de los puntos de la autopsia. Hay que decir que Lucio, aquel 26 de noviembre de 2021, y obviamente en retroceso, había sufrido, lamentablemente, muchas torturas por parte de su madre y de su pareja. Estamos hablando de Magdalena Espósito Valenti, su mamá, y Abigail Páez, su madrastra. Florencia, si te parece, repasemos lo que marcaba la autopsia. Bueno, hablamos de un traumatismo de cráneo, que esto provocó un edema cerebral, una muerte parecida también al caso de Fernando Báez, moretones de puñetazos en la cara, hemorragias internas y también estallido de órganos y un hematoma en la cadera. Esto lo describe una de las imputadas, Abigail Páez, en el juicio. Y además también una marca de la suela en la zapatilla en la espalda, mordeduras en su cuerpo, múltiples quemaduras de cigarrillo, el abuso sexual que fue probado por la autopsia y mordeduras en los genitales. En consecuencia de esto, fueron imputadas tanto la madre como la madrastra, y se desarrolla en La Pampa un juicio, más precisamente y particularmente en Santa Rosa, cuyo veredicto se sabrá
el 2 de febrero. Esto es lo más importante, Hugo, que tenemos que resaltar del caso de Lucio Dupuy, que conmocionó a la República Argentina y que tiene encima dentro de poco una ley, la ley Lucio, que si todo sale como lo prevé la justicia, durante este 2023 será sancionado. Y vamos a hablar ahora mismo con Ramón Dupuy, que es el abuelo justamente de Lucio, y le agradecemos el contacto. Buenas noches, ¿cómo le va, Ramón? Buenas noches, Ramón. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Un placer estar nuevamente con ustedes. No, la verdad que nosotros queremos acompañarlo, hacer el seguimiento. Entendemos que hay un apoyo, incluso por parte del presidente, a la ley, Lucio. Eso no cesa el dolor, imagino, pero al menos permite que ustedes tengan alguna esperanza. Pero me pregunto también, ¿qué esperan del veredicto de la justicia ahora en febrero? Que sea justo y lo que le corresponda, ¿no? Lo justo sería que sean separadas en primer momento y que le caiga el peso de la condena como pidió la Fiscalía y nuestro abogado, prisión perpetua sin beneficio. Ramón, ¿y cómo, bueno, estuvimos viendo las exposiciones durante el juicio, ¿cómo sintió ese juicio en lo personal? ¿Como algo reparatorio? Bueno, poder también observar las torturas que sufrió Lucio, como recién lo decía Jan. Sí, ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo se sintió ahí? En las placas que pusieron está todo lo que tenía Lucito, pero falta cosas. Por ejemplo, un riñoncito de Lucio está partido, el hígado está partido, el intestino grueso está reventado. Bueno, y algunas otras cosas más. Pero bueno, cómo se desarrolló, nosotros no acudimos a todas las audiencias, no sí cuando tuvimos que declarar, toda la familia fue a declarar, pero estas asesinas cobardes ninguna estuvo. Sí, en la última audiencia de la querella que fui yo a declarar estuvo la asesina Páez, de la cual se gastó y me provocó guiñándome un ojo y haciendo una sonrisa como diciendo te gané, ¿no? Yo sé que es una estrategia, a lo mejor armada por sus abogados o armada entre ellas, para ver la reacción que yo tenía. Se quedó con las ganas porque, sí, no te voy a mentir, tuve ganas de reaccionar, pero yo sabía que iba a estropear el juicio. Claro. Bueno, los jueces no se puede hacer eso, así que Ramón, tuve que contener el resultado. Entiendo que hay otras responsabilidades que seguramente quedarán para después de este veredicto, que es el de la jueza, que finalmente no hizo bien el trabajo, los médicos o los intervinientes como directores médicos o del hospital donde Lucio fue atendido, que no advirtieron y no repararon y no impidieron que Lucio sea maltratado, abusado, vejado, torturado y asesinado. Enormes responsabilidades, como decías vos recién, enormes. Arrancando por la jueza que tenemos inoperante acá de General Pico, que es Ana Clara Pérez Ballester. Desde ahí empezó a fallar todos los organismos, niñez, minoría y familia, unidad cuarta, que es la comisaría de la mujer, salud, educación, policía, todos fallaron. Ramón, ¿puede recordar para quien no, digamos, tal vez no conoce esta parte del caso, por qué la jueza Pérez Ballester le da finalmente la tenencia a la madre biológica y por qué no hubo estudios socioambientales de cómo estaba viviendo finalmente Lucio? Eso no te lo puedo contestar, se lo teníamos que preguntar a la jueza que desde el primer día se lo estoy pidiendo una explicación. ¿Por qué revocó la tenencia siendo que Lucito nació aquí en General Pico, tenía su familia materna y paterna aquí en General Pico? Lo arrancó de una así nomás para dárselo con el expediente, firmar el expediente sentenció la muerte de Lucio. Todavía no me ha contestado la jueza, hasta el día de hoy no me dio la cara para decirme en cuál motivo se aferró para restituir a Lucio. Sí, y lo más grave es que la jueza sigue ejerciendo, Ramón. Esto es gravísimo, que no haya sido separada al menos de su cargo para que sea investigada, para que de algún modo tenga responsabilidad sobre este juicio, ¿no? que el Estado le da a ella como protagonista para tomar una decisión así.
No. La jueza fue apoyada por el Tribunal Superior de Justicia, que son 5 jueces aquí en La Pampa. Allá por enero o febrero, no me acuerdo, salió en defensa de la jueza, apoyando que la jueza actuó según el acuerdo judicial, ¿no? Según la ley. Ahora yo pregunto, antes que estuvieran todas las pruebas estas, todas, salieron a defender algo indefendible, porque si actuó de acuerdo de la ley, Lucio hoy estaría vivo si hubiese actuado así. Ramón, Lucio vivía con sus tíos hasta el momento de, hasta que la madre, bueno, hasta que finalmente la jueza decide dárselo a la madre. ¿Vivía con los tíos paternos? ¿Es correcta esta información? Sí, Lucio tenía su habitación en la casa de mi hijo mayor, tenía todo ahí. Ahí estaba feliz y vivía con nosotros, con todos nosotros, con la familia paterna vivía con todos. Lucio era para nosotros algo que lo cuidábamos como una copita de cristal, porque Lucio era el único varón que teníamos nosotros en la familia. Nosotros en ese momento teníamos 7 princesas y un rey. El rey me lo mataron. Y es importante para mí que se siga las responsabilidades de la jueza, de los médicos y del Tribunal Superior, que si están apoyando a la jueza o no están haciendo bien su trabajo, también me parece que merecen ser conocidos por la opinión pública, ¿no? Florencia, vos tenés una pregunta. Sí. Ramón, buenas noches. Buenas noches. Quería consultarte, pedirte un análisis acerca de las trabas que tiene en este momento la llamada Ley Lucio, ¿no?, para proteger a las infancias. Es dato que los abusos sexuales en la infancia son el 80% dentro del seno intrafamiliar. Es un número gravísimo, digamos. Me atrevo a preguntarte también por qué crees que no surgió antes esto. Esta ley, yo te digo, tiene la media sanción en diputado, 228 votos a favor, ninguno en contra y ninguno abstención. La ley Lucio, te lo resumo en una frase: cuidar a los chicos, cuidar el futuro. Esa es la ley Lucio. Se trabó en el Senado porque el presidente de la Nación, cuando vino aquí, General Pico, por abril allá, me prometió que la ley iba a salir. Y bueno, se olvidó el presidente de meterla en el Senado para que sea tratada en el Senado. Te vuelvo a repetir, en diputados salió unánime. En Senado todavía no se trató. El jueves pasado, el jueves a las 2:30 de la tarde más o menos, me llamó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, del cual él mismo se comprometió y pidió disculpas, cual yo se la acepté, porque ya vemos ahí las discusiones que hay, como es en la Argentina hoy en día, prestar solamente atención a una ley que no da, pero bueno. Es probable que salga, Ramón, la ley, es probable, porque aparte tiene el impulso de, en este caso, el Ejecutivo, y no va a haber, para mí, reticencias cuando, bueno, el Congreso esté funcionando a pleno. Jan Livares. Sí, Ramón, buenas noches. Bueno, le quería hacer una consulta. Obviamente hay versiones periodísticas de que el porqué de que la jueza Ana Clara Pérez Ballester le cedió la tenencia a Abigail y a Magdalena. ¿Fue por un acuerdo prejudicial? ¿Usted nos puede esclarecer por qué pasó esto? Sí, fue con un acuerdo por el hostigamiento que hizo la progenitora. En plena pandemia viajaba de Santa Rosa a General Pico, que no se podía viajar. Se presentaba aquí en General Pico y hacía denuncias falsas, como que Lucio estaba... que Lucio le pedía irse con ella, a Lucio nunca lo veía, que a Lucio se le maltrataba, que Lucio lo veía mal, que lo veía flaco, que lo veía desnutrido. Lucio, si vos supieras lo que estaba Lucio con nosotros, era un rey. Por eso digo, 7 princesas y un rey. Él nunca le faltaba nada. Una pregunta más, Ramón, que tiene que ver con el tema del género, porque se ha discutido. ¿Para usted también hubo un crimen de género aquí? Es decir, que por ser varón a Lucio lo torturaban particularmente y disfrutaban de la tortura, tal como explicó aquí una especialista, sin la idea de matarlo hasta que finalmente lo hicieron por tantos golpes que él sufrió. Lucio lo vienen matando desde hace un año y dejó de respirar el día 26. Lucio lo venían torturando desde hace mucho tiempo, con las palizas, los maltratos, trabajo psicológico. No lo digo yo, que es un problema de género.
lo dicen las pericias psicológicas y psiquiátricas y los chats, que son 6.000 hojas de chat, donde revelan casi todas las pruebas que hay. Lo dice la pericia psicológica y psiquiátrica, Lucio interfería entre la pareja, molestaba y bueno, y era varón. No lo pudieron transformar porque a Lucito lo vestían de mujer, le pintaban las uñas, le pintaban los ojos, y si no, fíjate en la autopsia, le masticaron los genitales. Eso es tremendo, Ramón, lo escuché Muy que lo ha doloroso, contado. Muy doloroso. Es tremendo. Ahora, digamos, esto ustedes no veían al nene durante este tiempo, ¿verdad? Durante un año, no tenían contacto con el nene, porque lo que no se entiende es por qué en este contexto, donde, como usted dice, el nene molestaba en esta relación de pareja, la madre pide la tenencia. Tengo entendido que la madre, cada vez que lo iba a ver a la casa de su hijo, armaba un escándalo y venía la policía y armaba, bueno, todo un escándalo en torno al nene y lo reclamaba. ¿Por qué lo reclamaba si en realidad le molestaba? Lo reclamaba, no te olvides que nosotros estábamos en plena pandemia, te vuelvo a repetir, no se podía viajar de un pueblo a otro. Estoy a 140 kilómetros de Lucito y no podíamos viajar. Lamentablemente no podíamos viajar, solamente verlo por teléfono. En cambio ella sí podía viajar, no sé por qué, cómo lo hacía, pero podía viajar, y cada llegada acá a General Pico, antes de ir a la casa de mi hijo, quererlo ver a Lucio, ahí iba a la comisaría de la Cuarta, la mujer, y hacía una denuncia. Fueron 6, y una amenaza por teléfono que si no lo entregaba a Lucito Maxi, lo iba a denunciar por violador. Se lo mostramos eso a la abogada mal asesorado estuvimos con esa abogada, la abogada se lo mostró a la jueza, y dice, y bueno, es la madre no va a estar mejor con la madre. Si lo denuncia, lo tengo que meter preso. Después se comprueba lo contrario. ¿Entendés? Yo le dije a la abogada, te pongo a Lucio para que me lo lleves al hospital a revisar, para que no me lo lleven. Digo, revisalo, a ver si a Lucio algún momento se le tuvo un chierlo, un correctivo, nada. Lucio jamás fue tocado por nosotros, jamás. Es más, si me lo hubiesen tocado, sería capaz de cualquier cosa, pero jamás fue tocado Lucio por nosotros. Le dijimos a la abogada se lo dijo a la jueza, y la jueza le contestó que no, eso no se podía hacer. Que si denunciaba, primero iba preso, después se comprobaba lo contrario. ¿Qué otra cosa le quedó de hacer mi hijo que decirle, bueno, yo te lo entrego, pero me firmás el común acuerdo de que vos te haces responsable del nene? Así terminó. Ay, bueno. ¿Ella ya tenía, digamos, antecedentes violentos, la madre? O sea, la jueza Ana Clara Pérez Ballester ni se dignó hacerle un socio ambiental a la progenitora. Por eso decimos que hay responsabilidades compartidas, seguro. Pero mi hijo, a esta asesina, lo llamó para darle a Lucio en tenencia. A mi hijo le hicieron prácticamente hasta abajo de la cama, le miraron para hacer un socio ambiental, o sea, ¿dónde iba a vivir Lucito? Nosotros le construimos... Yo no sé si la jueza descansará tranquila, ¿eh? La verdad, no lo sé, porque... Sí. Yo digo que es igual que la asesina. A la semana que mataron a Lucito, ella estaba festejando un cumpleaños en Buenos Aires. ¿Me entendés? Cero cargo de conciencia, nada. Hasta el día de hoy no me da la cara. No sé por qué. Sí, lo que también llama la atención es que no se le haya hecho algún psicodiagnóstico a la madre y a su pareja, dado que el nene iba a vivir ahí, ¿no? Claro. Hay una justicia que evidentemente está bajo la sospecha, y acá hay responsabilidades por encima de un juez que tiene que analizar, más allá del Consejo de la Magistratura, el Supremo Tribunal, tiene que analizar este hecho que es de dominio público. Toda la Argentina está siguiendo este caso minuto a minuto, y lo vamos a continuar, Ramón, porque nos importa mucho, porque Lucio Puig se murió porque fue asesinado por una serie de incompetencia, por supuesto por 2 criminales, pero también por una serie de elementos de irresponsabilidad y falta de cuidados de funcionarios a lo que le pagamos nosotros. Sí, y de médicos también, porque médicos, Lucio había tenido fracturas y había ido del hospital muchas veces y ningún médico lo denunció, ¿no? Además tenía signos de violación, es decir, extremadamente grave para que haya habido tanto silencio de tantas personas. Lucio entró 5 veces hospitalizado en menos de 3 meses.
quebraduras, quemaduras de cigarrillo que son muy evidentes. Claro, exacto. Ramón. Mordeduras de ser humano, adujeron que era mordedura de perro, quebraduras, a ver, nadie vio nada, nadie. Falta de coraje también, ¿no? Sí. Ramón, muchas gracias. Ramón Dupuy, gracias por este testimonio y por haber compartido esto que es duro pero tan necesario. Vamos a seguir este caso. Gracias, Ramón. Un abrazo. Nos queda más programa, en Más Noticias a la Noche. Quédate, dale. Información urgente, Jean Libares. Feroz incendio en Villa Ortúzar. Son imágenes impactantes. Charlone al 1600, un conjunto de viviendas. Se prende fuego en estos momentos. Hay 3 personas trasladadas, 2 al Hospital Tornú, una mujer al Hospital Durán. Trabajan más de 3 dotaciones de bomberos, 16 ambulancias del SAME y atención. Por presencia de garrafas en la planta baja, se está evacuando el perímetro a 200 metros. Sí, reitero, Charlone al 1600. Más de 15 ambulancias del SAME están cuidando el perímetro. Las imágenes son impactantes. Feroz incendio en Villa Ortúzar en estos momentos. Trabajan bomberos, personal del SAME, defensa civil. Rodean el perímetro a 200 metros. Mirá, Hugo, desde donde se alcanza a ver. En edificios aledaños a por lo menos 1000 metros se ve la columna de humo, obviamente el fuego y el peligro, porque en esa planta baja de ese conjunto de casas que ustedes ven en imagen hay garrafas. ¿No es Villa Fraga eso? Es impresionante. ¿No es Villa Fraga? Dicen Villa Ortúzar, por eso estamos en el límite, como sabemos, en todo lo que es el derredor de Villa Urquiza. Bueno, Charlone al 1600, es tremendo el incendio en un conjunto de viviendas de un terreno que tiene 8 por 40. Como ves, Hugo, se prende fuego en la planta alta y está tomando hacia atrás, por eso, por la presencia de aparentemente gas envasado, lo que se conoce como garrafas, han evacuado el perímetro a 200 metros y hay 16 ambulancias, nos dicen en este momento, personal del SAME trabajando con bomberos, defensa civil y policía de la ciudad en Villa Ortúzar. Impactante. Bueno, y la tenemos a Florencia Adorante con información sobre el juicio Báez Sosa. Los alegatos. Bueno, atención porque mañana es un día clave, comienzan los alegatos, es el turno de la Fiscalía y también del particular damnificado, o sea, la querella conformada por Fernando Burlando y los padres de Fernando Báez Sosa. Son 2 jornadas muy intensas. Pasado mañana también el turno de la defensa. Vamos a tener información valiosa acerca del resumen de lo que fue el material probatorio de estas 12 audiencias. Y para fines de mes ya podríamos tener el adelanto de la sentencia a los 8 imputados. Excelente. Vamos a estar mañana cubriendo el Día de los Alegatos y todos los temas de la política, como corresponde en Más Noticias a la Noche. Así es. Bueno, nos vemos. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana a las 22 aquí. Que descansen. Buenas noches. Chao.